Una chica con cabello rizado llamada Jinan entra con entusiasmo al campus de la universidad arrastrando una maleta. En la universidad hay un dios masculino llamado Bientan, que se desliza hábilmente en su monociclo por el campus como pez en el agua. Una chica lo llama, queriendo darle un pastel que ella misma había mandado a hacer con toda su alma. Bientan lo esquiva como la peste, choca accidentalmente con Jinan que se acercaba, y la hace caer de bruces. Bientan piensa que Jinan y la otra chica están en el mismo equipo, y les da una lección, diciendo que no le gusta el pastel y les aconseja que dejen de usar estos trucos para acercársele. Después de decir eso, se da vuelta para irse, pero Jinan no lo acepta. ¿Cómo puede haber alguien en el mundo que haga caer a una persona y ni siquiera se disculpe? Pero Bientan seguía confiando en su juicio, que estas dos chicas solo estaban tratando de conocerlo, por lo que por supuesto, no sentía que tuviera que disculparse. Mientras los tres forcejeaban, la chica que sostenía el pastel accidentalmente se lo untó en el hombro de Bientan. Él estaba furioso pero no quería seguir enredado, así que se fue directo con el pastel en el hombro, atrayendo no pocas miradas de la gente en el camino. Jinan llegó al dormitorio y apenas había terminado de acomodar su equipaje y su cama, cuando entró una chica a la que le gustaba la adivinación. Ella se llamaba M-Pan, la compañera de cuarto de Jinan. Nada más ver a Jinan, M-Pan la animó a sacar una carta para que le leyera la fortuna. El resultado mostró que hoy Jinan debía mantenerse alejada del agua. Al recordar que Bientan la había derribado en un charco, Jinan sintió que M-Pan no era una chica simple, y las dos se hicieron amigas rápidamente. Jinan sacó las especialidades de su ciudad natal que su abuela le había preparado y las compartió con M-Pan. La chica del pastel de antes también entró. Resulta que también compartía habitación con ellas, su nombre era NHCNG. Al ver a Jinan, NHCNG mostró su disgusto porque Jinan había arruinado su plan de acercarse a Bientan. A Jinan le encantaban las matemáticas. Antes de entrar a la universidad, ya había buscado un amigo en línea para comprar el conjunto de libros de texto de matemáticas universitarias. Justo en ese momento, ella recibió un mensaje de esa persona, citándola en la piscina para recoger los libros. Por su parte, Bientan estaba de muy mal humor porque su camisa estaba manchada de pastel. Se cambió y fue a la piscina, pero después de un accidente inesperado que ocurrió hace un año, ahora sufría de síndrome de estrés postraumático y no se atrevía a meterse en el agua en absoluto. Justo en ese momento Jinan llegó corriendo, y al ver el libro que necesitaba justo a su lado, se alegró como si hubiera encontrado oro, y se apresuró a tomarlo. Al ver esto, Bientan lo agarró de inmediato, pensando que esta chica de cabello rizado era como un fantasma persistente, y que seguramente sabía que a él le gustaban las matemáticas y por eso había cambiado a este truco para acercarse a él. Mientras los dos forcejeaban, Jinan accidentalmente empujó a Bientan directamente a la piscina. Al verlo forcejear en el agua, Jinan no se preocupó en absoluto, porque lo vio usando un traje de baño, como iba a pensar que no sabía nadar. Sus dos mejores amigos, Ute y Bien Sam, al ver esto corrieron deprisa. En ese momento Jinan se dio cuenta de que la situación no era buena, y se lanzó al agua para salvar a Bientan. Gracias al esfuerzo de los tres, Bientan fue sacado a la orilla. Al ver que no reaccionaba, Jinan también decidió proceder con la reanimación cardiopulmonar. Justo cuando ella iba a darle respiración boca a boca, Bientan se despertó. Ute y Bien Sam llevaron a Bientan a la enfermería. Afortunadamente solo tragó un poco de agua, y no había nada más de qué preocuparse. Jinan quiso disculparse con él en persona, pero Bientan se negó. Como Jinan accidentalmente empujó a Bientan a la piscina, algún curioso fotografió intencionadamente su momento embarazoso y lo publicó en línea. Inmediatamente Jinan y el chico popular Bientan subieron a la cima de las búsquedas en el foro de la universidad, y se convirtieron en un tema de acalorada discusión. Al ser rechazada por Bientan, Jinan le pidió a Ute que le entregara una carta de disculpas. Pero lo que ella no esperaba era que NHCNG, con malas intenciones en el corazón, cambiara a escondidas el contenido de la carta. Después de leer la carta, Bientan estaba tan furioso que rechinaba los dientes, y juró vengarse de Jinan. Todos los estudiantes de primer año quieren unirse a un club. Jinan quería unirse al club de natación, pero no tenía forma de demostrar que era una buena nadadora. Mientras tanto, NHCNG presumió con satisfacción de una serie de logros desde la infancia hasta la adultez que figuraban en el formulario de solicitud. Como resultado, Jinan no fue aceptada. Justo en ese momento, Bientan se acercó y anunció que Jinan había sido aceptada en el club. Ute sabía que Bientan quería vengarse de Jinan, y él también se preocupó por la chica del cabello rizado. Bientan eligió deliberadamente a Jinan y anunció que personalmente le daría clases particulares, 1 a 1. NHCNG, sin entender la situación, se puso celosa de que Jinan recibiera este honor, y anunció que quería desafiar a Jinan. Si ella perdía, dejaría el club de natación. Ante la mirada de sus compañeros de clase, las dos comenzaron la competencia. Aunque los movimientos de Jinan no eran correctos, al final ella fue la que ganó. Bientan estaba decidido a vengarse de Jinan, por lo que comenzó a entrenarla individualmente. Desde correr hasta saltar escalones, la intensidad del entrenamiento de Jinan era varias veces mayor que la de los demás. Bientan incluso la provocó diciéndole que si no podía soportarlo, podía retirarse. Jinan se unió al club de natación por la beca. Solo con suficientes créditos podía obtener la beca completa. Por lo tanto, decidió que se apegaría a ello sin importar qué. Después de regresar al dormitorio para ducharse, Jinan fue saboteada por NHCNG. Para vengarse, intencionalmente cambió el champú de Jinan por tinte para el cabello,
lo que hizo que su cabello rizado se tiñera de diferentes colores. Sin otra opción, Jinan tuvo que ir en bicicleta a la peluquería. Irónicamente, en el camino, se enredó accidentalmente con la cuerda de la chaqueta de Bien-tan. Para que él no la reconociera, Jinan le cubrió los ojos y se apresuró a huir en su bicicleta. M-Pan estaba persiguiendo a su ídolo, así que después de cortarse el pelo, Jinan fue al lugar del evento para encontrar a su amiga. Inesperadamente se topó con Bien-tan y su grupo allí. Ute y todos elogiaron mucho el nuevo peinado de Jinan, que se veía inocente y adorable. Aunque él mismo se sorprendió por su nueva apariencia, Bien-tan aún criticó su gusto como demasiado ordinario. Aún no era suficiente para atormentar a Jinan de esa manera. Bien-tan pensó en un nuevo truco. La obligó a ser su asistente durante 10 días. Durante esos 10 días tenía que obedecer incondicionalmente, solo entonces este asunto se consideraría olvidado. Desde entonces Jinan no era más que una sirvienta, que venía cuando Bien-tan la llamaba y se iba cuando la echaba. Jinan también buscó la manera de que él dejara de atormentarla. Cuando le exigió arrogantemente comer todas las comidas deliciosas desde el piso 1 hasta el 4, Jinan inmediatamente ordenó comida para llevar y se la reunió toda de una vez. Cada vez que alguna chica se acercaba para conocerlo, a Bien-tan no le importaba, les daba las reglas de Jinan y le pedía a ella que las transmitiera en su nombre. Bien-tan y sus amigos fueron a la biblioteca a leer. Él buscó su libro favorito sobre una matemática griega. Después de sacar el libro, casualmente copió un problema del último número de la revista de matemáticas en una hoja de papel. De repente surgió algo urgente y se apresuró a meter el papel en el libro y se fue temporalmente. Jinan y M-Pan también llegaron a la biblioteca, y cuando Jinan vio el libro, se sintió muy interesada. Sacó el libro y al abrirlo, encontró el papel con el problema de matemáticas. Emocionada, se sentó y se dedicó a resolverlo. Siendo una verdadera estudiante promedio, M-Pan no podía entender en absoluto a una genio como Jinan, así que simplemente se quedó dormida sobre la mesa. En ese momento Bien-tan volvió a castigar a Jinan, obligándola a limpiar el almacén de la piscina, y al ver la pila de cosas apiladas como una montaña dentro, Jinan solo pudo quejarse al cielo. Sin embargo, hizo un nuevo descubrimiento allí. Resulta que dentro del almacén también había un gran rocódromo artificial. Cuando Bien-tan fue a revisar el resultado del trabajo, descubrió que ella estaba tan cansada que se había quedado dormida en la silla. Al ver eso, de repente se sintió un poco reacio, dijo que este asunto se consideraría olvidado y le dijo a Jinan que fuera a su oficina al día siguiente. Cuando Bien-tan regresó a la biblioteca, se sorprendió al descubrir que el problema de matemáticas que había escrito ya había sido resuelto. Sorprendido y curioso, escribió otro problema de mayor dificultad para ver si esa persona podía resolverlo de nuevo. Jinan fue a la oficina pero no encontró a Bien-tan. Vio los botones exhibidos en el escaparate, uno de los cuales estaba roto, y los fragmentos esparcidos por el suelo. Jinan sintió lástima, así que tomó una foto con la intención de encontrar una manera de repararlo. Justo en ese momento Bien-tan entró pensando que ella era la que había roto el botón. Se puso furioso e incluso de forma airada dejó caer y rompió el teléfono de Jinan. Humillada, Jinan salió corriendo. Justo después, Ute entró y encontró una entrada de concierto junto al botón roto, adivinando que era algo que el culpable había dejado caer a toda prisa. Bien-tan pensó para sí mismo, ¿quién diablos rompió el botón? Esta noche lo sabré. Esa noche, tanto Bien-tan como Jinan llevaron entradas al concierto. Cuando entraron y vieron que sus asientos estaban uno al lado del otro, ambos se quedaron atónitos. Esto hizo que Bien-tan se convenciera aún más de que ella había sido la que había roto su botón. Jinan tampoco entendía por qué Bien-tan había venido a un concierto. Él pensó que ella estaba fingiendo, pero Jinan no quería escuchar su tono sarcástico, así que se levantó para irse. Justo en ese momento el concierto había comenzado, y caminar por el auditorio afectaría a los demás, por lo que Bien-tan la detuvo. En realidad, a Jinan no le gustaba la música clásica. Estos días, Bien-tan la ha hecho dar vueltas como un trompo y su cuerpo ya está agotado. Apenas se había sentado por un rato cuando se quedó dormida, y su cabeza incluso se apoyó en el hombro de Bien-tan. Él se sintió muy avergonzado, pero no se atrevió a decir nada, y tuvo que dejar que Jinan durmiera plácidamente. El concierto terminó y Bien-tan le pidió al personal de limpieza que esperara un momento para que Jinan durmiera un poco más. Cuando se despertó, Jinan se sintió muy avergonzada, se levantó rápidamente y usó una bicicleta pública para irse a casa. Al ver a Bien-tan parado al costado de la carretera, ella amablemente se detuvo para ofrecerle un aventón. Sin embargo, Bien-tan la criticó sin parar por haberse quedado dormida en un concierto tan elegante. Aunque al final se subió a la bicicleta de Jinan para irse a casa. En el camino, Jinan pedaleaba tan rápido que Bien-tan estaba aterrorizado. Al llegar a la puerta de la universidad, él todavía insistía en que Jinan había roto el trofeo porque él había encontrado la entrada en el escaparate. Jinan de repente se dio cuenta de algo, y se fue furiosamente al dormitorio, para interrogar a NHCNG por calumniarla. NHCNG fingió que no sabía nada, así que Jinan le dijo todo sin rodeos. Originalmente NHCNG había planeado darle a Bien-tan la entrada del concierto, pero desafortunadamente rompió su trofeo. Demasiado asustada, aprovechó el momento en que no había nadie para huir a escondidas. Sintiéndose culpable, ella regresó y puso la entrada en la mano de Jinan, fingiendo amabilidad,
y le dijo que fuera a verla para relajarse. También se descubrió que la vez anterior NHCNG había cambiado a escondidas la carta de disculpas que Jinan le había enviado a Bien-tan, lo que había provocado que él la persiguiera todo este tiempo. Al ver que no podía esconderlo más, NHCNG lo admitió sin rodeos, dijo que todo era culpa de Jinan, por lo que tuvo que dejar el club de natación. A Jinan no le importó lo que dijo, solo le advirtió que si había una próxima vez, definitivamente no la perdonaría. Como su teléfono fue roto por Bien-tan, Jinan tuvo que ir a la biblioteca para usar el teléfono público y llamar a su abuela para informarle que estaba bien. Al ver eso, Bien-tan fue inmediatamente a comprar un nuevo teléfono, pero intencionalmente lo hizo parecer viejo. Luego la llamó y le exigió que escribiera un informe de autocrítica de 3000 palabras para retirarse del club. Aunque estaba muy enojada, Jinan terminó la solicitud. Inesperadamente, Bien-tan ni siquiera se molestó en leerla. Su único propósito era darle el teléfono a ella. Jinan aceptó el teléfono y dijo que le pagaría más tarde. Luego fue a la biblioteca, encontró un nuevo problema en el libro de Hipatia y se sumergió en su resolución. Por su parte, Bien-tan también se alegró de encontrar la solución al problema que había escrito en el libro. Comienzan las interacciones interesantes a pesar de que no se conocen entre sí. Cuando llegó el periodo de inscripción para las asignaturas optativas, Jinan planeaba inscribirse en matemáticas avanzadas. Al escuchar esto, M-Pan la disuadió diciendo que las matemáticas eran muy difíciles, especialmente la persona a cargo, el profesor VNG, que era famoso por ser el gran demonio. Se dice que en el semestre anterior, la tasa de aprobación de su clase fue menos del 10%. Irónicamente, el profesor VNG pasó por allí y escuchó toda su conversación, y los dos fueron sermoneados por un rato. Jinan recibió un aviso de la universidad, lo que la preocupó mucho. M-Pan sugirió que si no podía unirse al club de natación, podría unirse a un nuevo club fundado por UT. Jinan pensó en el club de escalada y corrió a la oficina de asuntos estudiantiles para presentar su solicitud. La oficina de asuntos estudiantiles le dijo que el club de escalada estaba actualmente gestionado por el club de natación, por lo que era necesario tener la firma de Bien-tan. Sin embargo, Bien-tan se negó rotundamente a firmar, lo que obligó a Jinan a correr por todas partes para encontrarlo. ANNG, que estaba estudiando en el extranjero, había regresado. UT, que siempre la había amado en secreto, había decorado un cálido y entusiasta evento de bienvenida en la cafetería donde trabajaba. A ANNG le encantó lo que vio, y también había preparado regalos para todos. Justo cuando los viejos amigos estaban recordando viejos tiempos, Jinan persiguió a Bien-tan hasta allí. ANNG la reconoció como la chica de la publicación que había salvado a Bien-tan en la piscina. Inmediatamente sacó una pinza para el cabello para regalársela a Jinan, pero Jinan pensó que no era apropiado aceptar un regalo en el primer encuentro y se empeñó en devolvérselo. ANNG se dio la vuelta y tiró la pinza a la basura. Al ver que no podía escapar de Jinan, Bien-tan puso una condición: si ella podía escalar hasta la cima del muro de escalada artificial, él aceptaría firmar. Jinan no sabía nada sobre escalada, pero tenía un espíritu indomable. Para lograr el objetivo pronto comenzó con lo más básico, viendo vídeos de instrucciones en línea para aprender la teoría primero, y luego encontró la manera de entrenar la aptitud física básica. Un día fue emocionada a buscar a Bien-tan y le dijo que estaba lista. ANNG inmediatamente, junto con otros compañeros de clase, fueron a ver la actuación de escalada de Jinan. Jinan se preparó con confianza y comenzó a escalar ágilmente. Todo comenzó sin problemas. Todos los que estaban abajo y miraban hacia arriba sentían que una chica que podía hacerlo así ya era muy buena. Cuanto más alto subía, más exhausta se sentía Jinan, pero al final, todavía logró escalar hasta la cima. Al ver los movimientos de Jinan, Bien-tan tuvo una visión completamente diferente de ella. Mientras bajaba, Jinan de repente resbaló y cayó. Bien-tan, sintiéndose ansioso, se apresuró a atraparla como una flecha. Como resultado, los dos accidentalmente se besaron. Los compañeros de clase a su alrededor, al ver este ángulo tan particular, sacaron sus teléfonos al unísono para tomar fotos. Al ver la vergüenza de Bien-tan, ANNG inmediatamente lo apartó, dejando a Jinan en el suelo por un largo rato antes de que pudiera calmarse. La foto de los dos besándose se volvió viral en línea. Incluso alguien creó una encuesta para que la gente votara por las dos parejas, para ver si debían apoyar a Bien-tan y ANNG o a Bien-tan y Jinan. UT le preguntó a ANNG qué pensaba de esto. Aunque ella dijo que era solo una broma, en su corazón se sentía muy incómoda. Jinan había logrado su objetivo de escalar, y Bien-tan ya no tenía ninguna razón para no firmar. Al ver a Bien-tan firmar su nombre en el formulario, Jinan se sintió muy conmovida. El club de escalada finalmente podría establecerse. Sin embargo, Bien-tan le recordó que debía reclutar a 5 o más miembros dentro del plazo establecido, de lo contrario, el club tendría que ser disuelto. Para reclutar miembros, Jinan se quedó despierta toda la noche escribiendo el anuncio de reclutamiento. Y luego, sin importar la dificultad, se paró en el campus para distribuir folletos. Al ver esto, Bien-tan pensó que este método anticuado no reclutaría a nadie. UT fue a buscar a Jinan, y al verla deprimida, le recordó que debía aprovechar el poder de Internet. Los ojos de Jinan se iluminaron. Es cierto, la historia de ella y Bien-tan se había extendido tan rápido en línea,
que publicar la noticia en línea definitivamente sería mucho más efectivo que distribuir folletos. Jinan agradeció a Ute, y él pensó que en realidad la persona a la que ella necesitaba agradecer era otra. Pero Jinan todavía le pidió a Ute que la ayudara con una cosa más, y Ute aceptó de buena gana. Terminó la sesión de práctica de natación temprano y llevó a todos al club de escalada. Jinan explicó con entusiasmo el significado de la escalada, pero todos parecían un poco asustados. Para ayudar a Jinan, Ute se ofreció valientemente a hacer una demostración en el acto. Como resultado, apenas había escalado a la mitad, cuando ya estaba temblando. Resulta que Ute sufría de miedo a las alturas. Viéndolo en una situación difícil, temblando en medio del acantilado, todos se preocuparon. Justo en ese momento, Bien-tan y ANNG se acercaron. Viendo la situación, él inmediatamente se puso el equipo de seguridad y escaló. Su aspecto ágil y fuerte hizo que sus compañeros de clase de abajo lo admiraran mucho. Finalmente, gracias a su ayuda, Ute regresó a salvo al suelo. Sin embargo, Ute le pidió a Bien-tan que hiciera una escalada oficial nuevamente, porque su actuación fallida definitivamente había asustado más a sus compañeros de clase. Bien-tan necesitaba hacer otra vez una actuación realmente precisa para corregir la percepción, y así guiar a sus compañeros a superar su miedo. Al escuchar lo que dijo Ute, Bien-tan no se negó. Se puso de nuevo el equipo, una vez más mostró una apariencia ágil y movimientos limpios y decididos, escaló rápidamente a la cima y tomó la caja misteriosa que Jinan había colocado allí. Jinan vio a Bien-tan moverse tan rápido, y le preguntó a Ute con asombro por qué era tan bueno. Ute miró a Bien-tan con ojos de admiración. Ute le dijo a Jinan que Bien-tan era un experto en deportes al aire libre, por lo que esto era pan comido para él. Bien-tan consiguió la caja misteriosa, y en medio de los vítores de la multitud, la abrió y encontró un trozo de papel que decía: felicitaciones a la persona que ha recibido esto, se ha convertido en miembro vitalicio del club de escalada. Bien-tan no necesitaba esto, y miró el papel con una mezcla de risa y lágrimas. Esa noche M-Pan ayudó a publicar el vídeo de escalada de Bien-tan en línea, y deliberadamente lo tituló El chico popular de la Universidad Scala se convierte en miembro vitalicio. Esta noticia rápidamente creó una locura por la escalada en línea. Jinan estaba muy agradecida con M-Pan por esto, y le dio un masaje corporal completo. Gracias a esta promoción, los estudiantes acudieron en masa para experimentar la alegría de la escalada. Jinan estaba tan ocupada que no podía parar, pero se sentía cansada y feliz, porque el club de escalada del que era presidenta finalmente había abierto sus puertas. Encontró a Ute y Bien-tan corriendo en la playa, y fue especialmente a agradecer a Ute por su plan de promoción en línea. Ute estaba a punto de explicar que era idea de Bien-tan, cuando este último, que estaba a su lado, habló sarcásticamente. Bien-tan dijo que con ese método tan anticuado para reclutar miembros, ¿cómo iba a poder desarrollarse el club? Jinan, al ver que no congeniaban, declaró que ella era la presidenta y que no tenía nada que ver con él. Durante la clase de matemáticas aplicadas, el profesor VNG anunció que estaba a punto de dar una tarea importante. Esta tarea requería que dos personas formaran un grupo de estudio y evaluaría su capacidad para trabajar juntos. La persona con la que Jinan menos quería trabajar era Bien-tan, pero el profesor VNG creía que la forma más efectiva de evaluar la capacidad de colaboración era emparejar a dos personas que no se llevaban bien. Y así, Bien-tan y Jinan fueron asignados a un grupo de estudio. El tema que Jinan sacó por sorteo fue la investigación y el análisis de la conclusión, en la visión sobre el matrimonio y el amor de los estudiantes de la universidad, así que Yuan Cheng le pidió a Hyundan que diseñara un cuestionario. Luego se citaron en la cafetería mientras todos comían para llevar a cabo la encuesta. Mi-fen también se enfrentó a un problema complicado. El club de cosplay del que ella era parte estaba a punto de organizar un evento con el tema de la protección del medio ambiente. Para expandir su influencia, decidieron invitar al gran dios del juego en línea, Luo Shua, para que asistiera, y la tarea de invitar a Luo Shua se le asignó a Mi-fen. La chica, aunque admiraba mucho al gran dios Luo Shua, no sabía en absoluto quién era, ni tenía ninguna forma de contactarlo. Hyundan le recordó que podría ir a la cafetería donde Luo Shua había organizado su última reunión de fans para preguntarle a Houzi. Al oír eso, Mi-fen se sintió iluminada y se fue rápidamente. Houzi dijo que solo podía darle el número de teléfono, pero que dependería de la suerte de Mi-fen si lograba contactarlo. Al día siguiente, Hyundan llegó con el cuestionario listo a la entrada de la cafetería. Yuan Cheng también llegó a la hora acordada, pero trajo una voluminosa cámara de vídeo, diciendo que era para grabar todo el proceso. Hyundan pensó que usar un teléfono sería suficiente. La encuesta de Hyundan no transcurrió sin problemas. Al mismo tiempo, Mi-fen le envió un mensaje al gran dios Luo Shua, invitándolo a participar en el evento. En ese mismo momento en la cafetería, el teléfono de Yuan Sen sonó con un din. Mi-fen no se imaginó en absoluto que Yuan Sen, a quien había vuelto a encontrar, era el gran dios Luo Shua a quien tanto admiraba. Tenía que regresar para prepararse para la actividad de concientización ambiental de mañana en la cafetería. Por otro lado, Yuan Cheng tuvo que usar su carisma de chico popular para convencer a las chicas fanáticas de llenar la encuesta. Sin embargo, la encuesta, al ser llenada en su mayoría por mujeres, no era muy científica.
Yuan Cheng inmediatamente ordenó a sus subordinados que se reunieran en la cafetería para que llenaran el cuestionario. Después de recolectar todos los datos, Yuan Cheng le ordenó a Jiandan que convirtiera todos estos materiales en una presentación y se la enviara para que él la revisara. Mañana él sería quien la presentaría. Jiandan se sintió insatisfecha e inmediatamente cuestionó por qué ella tenía que hacer todo el trabajo mientras él era el que se encargaría de presentar. Yuan Cheng afirmó que su capacidad de presentación era mejor. Por su parte, el gran dios Luo Shua finalmente accedió a participar en el evento. Al ver el mensaje de respuesta, ella se alegró muchísimo. Jiandan se quedó despierta toda la noche para procesar los datos, los recopiló todos en una presentación y se los envió a Yuan Cheng para que los revisara por última vez. Viendo que ya había terminado con todo, Jiandan fue al baño a ducharse. Yuan Cheng, quien estaba celosa de ver que Jiandan y Yuan Cheng siempre estaban juntos, escuchó la notificación del teléfono de Jiandan mientras ella estaba en el baño, se acercó a escondidas a mirar. Vio que Yuan Cheng había enviado un mensaje diciendo que había un error en los datos y le pedía a Jiandan que los borrara y los hiciera de nuevo. Yuan Cheng aprovechó y borró el mensaje, y luego colocó tranquilamente el teléfono de Jiandan en su lugar original. Al día siguiente los grupos subieron al escenario uno por uno para presentar los resultados de su encuesta. Cuando llegó el turno del grupo de Yuan Cheng y Jiandan, Jiandan subió para manejar la computadora, mientras Yuan Cheng se encargaba de la presentación. Pero cuando Yuan Cheng vio que los datos aún no habían sido corregidos, inmediatamente propuso no usar la presentación y que él mismo expondría de forma oral. Jiandan entendió lo que había sucedido, sintiéndose molesta y de mal humor. Después de la presentación, el profesor Wang, que era muy estricto académicamente, les dio al grupo una calificación de C. La razón fue que de principio a fin, solo Yuan Cheng habló y la colaboración de Jiandan no se reflejó en absoluto. Yuan Cheng le explicó que si presentaban con la diapositiva, el profesor Wang descubriría los errores obvios que contenía y al final, probablemente ni siquiera obtendrían una C. Obtener una C significaba que Jiandan no recibiría la beca completa en este semestre. El dinero para su matrícula del próximo semestre se convirtió en un gran problema, lo que la entristeció mucho. Yuan Cheng le consiguió un trabajo de camarera en el bar de un conocido. Coincidentemente, el evento de cosplay de Mi Fen también se llevó a cabo allí. Al mismo tiempo llegó Yuan Cheng, quien se dirigió directamente al piso de arriba a la oficina que había sido preparada para él. Ella lo siguió, pero no se atrevió a tocar. Entonces ella le envió un mensaje a Luo Shua preguntándole si había llegado. Yuan Cheng, que era Luo Shua, le respondió diciéndole que no dejara entrar a nadie a la habitación. Esto hizo que Mi Fen sospechara que Yuan Cheng era el asistente del gran dios Luo Shua. Yuan Cheng también asistió a la fiesta. Jiandan lo vio y trató de evitarlo, pero él le pidió al gerente que hiciera que Jiandan lo atendiera solo a él. Jiandan, enojada, le puso mucha mostaza a la bebida de Yuan Cheng. Justo en ese momento otro cliente pidió una bebida. Cuando Jiandan regresó, no pudo encontrar el vaso con mostaza. Preocupada, revisó cada vaso uno por uno, y el gerente, al ver que intentaba beber la bebida de un cliente a escondidas, la regañó de inmediato. En ese momento Yuan Cheng escuchó un ruido, descorrió la cortina y vio a un paparazzi durmiendo. Sorprendido, este se despertó y le tomó una foto. Mi Fen escuchó el ruido y corrió. Al ver al paparazzi, lo echó. En ese momento Mi Fen vio que la bolsa de Luo Shua era exactamente igual a la de Yuan Senador. Tuvo algunas sospechas y decidió probar a llamarlo por su nombre. Inesperadamente Yuan Cheng respondió, sabiendo que había sido descubierto. Él solo le suplicó que no se lo revelara a nadie más y se quitó la máscara. Mi Fen, asombrada y feliz, tartamudeó al hablar. Yuan Cheng le dijo que le gustaba mucho el cosplay, pero que no quería llamar demasiado la atención ni ser molestado en exceso. Mi Fen asintió emocionada, prometiendo que definitivamente lo haría. Inmediatamente después, el gran dios Luo Shua apareció con la máscara y el traje puestos. Todo el auditorio estalló en aplausos, llevando el evento a su clímax. Después del evento, Yuan Cheng persiguió a Jiandan. Él no entendía por qué ella, por dinero, complacía a esos clientes. Jiandan, enojada, le reclamó que todo era por su culpa, luego se dio la vuelta y se subió al autobús para irse. Al día siguiente en clase el profesor Wang anunció que una nueva revista de matemáticas, llamada El Misterio de las Matemáticas, estaba a punto de ser publicada y que actualmente estaban buscando ensayos a nivel nacional. Si el ensayo era seleccionado, el estudiante podría recibir créditos adicionales. Al oír esto, Jiandan inmediatamente recuperó la esperanza. Para preparar el ensayo, Jiandan estudió sin comer ni dormir. Hou Zi, viéndola así, se compadeció y fue a buscar a Yuan Cheng para pedirle ayuda. Al oírlo, Yuan Cheng resumió sus experiencias de los últimos años escribiendo y publicando artículos y se las dio a Jiandan. También se ofreció a darle clases particulares 1 hora al día. Al oír esto, Jiandan se alegró mucho. Yuan Cheng le recordó que le había enviado un mensaje para que corrigiera la presentación, pero ella le dijo que no había recibido ningún mensaje. Yuan Cheng revisó su teléfono y vio que no había ningún mensaje, y empezó a sentirse extraño. Sin embargo, en ese momento Jiandan estaba completamente inmersa en la emoción porque Yuan Cheng le había prometido ayudarla a escribir el ensayo, así que solo dijo que en cualquier caso, lo que pasó, pasó. Los dos se citaron en la cafetería, y cada día Yuan Cheng le dedicaría 1 hora a guiarla en la escritura del ensayo. Al ver que el plan había tenido éxito, Hou Zi, feliz, se lo comunicó a Hou Zi. Hou Zi, en ese momento estaba llevándole el desayuno a Entong, también se sintió muy feliz,
pero la expresión de Entong cambió un poco al escucharlo. Yuan Cheng sin duda era digno de ser llamado un genio académico, ya que recordaba perfectamente el proceso de escritura de sus ensayos anteriores, y podía recitar el número de páginas de los materiales necesarios sin tener que pensar. Siguiendo sus instrucciones, Hyundan realmente aceleró mucho el progreso, por lo que se sintió muy insatisfecha con él. A partir de entonces Hyundan entró en un ciclo frenético de escritura de ensayos, trabajó sin comer ni dormir, desde la redacción del borrador, la revisión hasta la finalización. La última vez que Yuan Cheng fue a guiarla, vio que Hyundan se había quedado dormida con la cabeza sobre la mesa. No pudo evitar sentir un poco de pena, pero aún así tuvo que despertarla porque se acercaba la fecha límite de entrega. Hyundan le dijo que ya había terminado de escribir, solo esperaba que Yuan Cheng lo revisara por última vez. Después de leerlo, Yuan Cheng sintió que no había ningún problema y le dijo a Hyundan que lo enviara en línea. No fue sino hasta que tuvo tiempo libre. Hyundan descubrió que el teléfono que Yuan Cheng le había dado no era un teléfono viejo en absoluto, sino el último modelo. Inmediatamente le transfirió la poca cantidad de dinero que tenía a Yuan Cheng, y le dijo que le pagaría el resto más tarde. Yuan Cheng y Hyundan continuaron usando el libro de Hipatia para compartir la alegría de los problemas matemáticos. Mientras tanto, el concurso de Codeplay Online se acercaba a la fecha de votación, pero Mifen no vio la obra de Yuansen publicada. Después de preguntar, se enteró de que el vestuario y los accesorios de Yuansen aún no estaban terminados porque la costurera había tenido una emergencia. Mifen, que tenía algunos conocimientos básicos de costura, valientemente se ofreció a ayudar a Yuansen Ador. Debido a la urgencia, después de gastar todo su dinero en materiales, ella cortó y cosió día y noche sin parar. Después de noches en vela, finalmente lo terminó antes de la fecha límite. Apenas podía caminar. Al final, Yuansen defendió con éxito su título de campeón en el concurso Codeplay. Mifen se alegró más que nadie. Para agradecerle su ayuda, Yuansen le dijo que podía ayudarla a cumplir un deseo. Al mismo tiempo, todos le aconsejaron a Yuan Cheng que se reuniera con este misterioso genio de las matemáticas. Quién sabe, tal vez sea una belleza impresionante, le dijeron. Yuan Cheng dijo que él no iba a una cita a ciegas. Pero Houzi pensó que para un chico y una chica del sexo opuesto, una cita como esta era lo mismo que una cita a ciegas. Yuan Cheng decidió encontrarse con la persona que escribió el libro. El lugar de la cita era en la biblioteca. Como Mifen había gastado todo su dinero para ayudar a Yuansen a comprar el vestuario, para tener dinero para sus gastos diarios, tuvo que vender sus modelos de colección en línea. Mifen también tenía que entregar un modelo a un comprador en línea. Irónicamente, su teléfono se quedó sin batería, así que Hyundan le prestó el suyo. Esa noche Mifen se encontró con Yuansen en el campus. Sabiendo que estaba a punto de encontrarse con un amigo en línea, Yuansen recordó inmediatamente las palabras de Houzi y decidió ir con Mifen. Yuansen estaba tan nervioso como si estuviera a punto de encontrarse con un rival de amor, y no fue sino hasta que vio que el comprador simplemente venía a recoger el modelo que pudo respirar aliviado. Después de completar la transacción, Mifen y Yuansen se fueron, pero accidentalmente olvidaron el teléfono de Hyundan. Yuan Cheng se preparaba para reunirse con la persona que escribió el libro. Entong estaba muy interesado en este asunto, así que se pegó a Houzi para preguntarle todo. Yuan Cheng llegó a la biblioteca a la hora acordada, y al ver el libro de Hipatia aún en el estante, una sonrisa inconsciente apareció en su rostro. En ese momento su teléfono sonó, y un chico desconocido lo llamó diciéndole que el teléfono de su novia se había quedado olvidado donde él estaba y que fuera a buscarlo. Yuan Cheng no tuvo más remedio que ir a recoger el teléfono primero, mientras Hyundan también había llegado a la biblioteca temprano. Después de tomar el libro, lo abrazó y se sentó en un rincón para esperar a la persona que escribió el libro. Sin embargo, pasó más de una hora y aún no veía la figura de la otra persona. Entong entró en la biblioteca y vio inmediatamente a Hyundan con el libro abrazado esperando a alguien. En su interior, entendió de inmediato que la persona con la que Yuan Cheng quería reunirse no era otra que Hyundan. Yuan Cheng se encontró con el chico, quien le dijo que la dueña del teléfono había ido con un chico alto y guapo. De repente sintió una molestia en el corazón. Yuan Cheng sostuvo el teléfono de Hyundan. Descubrió que esta chica despreocupada ni siquiera se había molestado en ponerle una contraseña. Además, sus contactos solo incluían a 3 personas: su abuela, Mifen y alguien llamado Pato Flotante. Curioso, presionó el nombre Pato Flotante y se sorprendió al descubrir que era su propio número de teléfono. Enojado, maldijo en voz baja que Hyundan se atreviera a ponerle un nombre así. Como no pudo esperar a la persona que escribió el libro, Hyundan decidió escribir su información de contacto en un pedazo de papel y lo colocó en el libro. Luego colocó el libro de vuelta en su posición original en el estante. Esperando a que Hyundan se fuera, Entong inmediatamente tomó el libro y sacó el pedazo de papel de Hyundan. Luego ella le presentó con entusiasmo el contenido del libro a un estudiante de matemáticas y lo convenció de que se lo llevara prestado. Por otro lado, Yuansen le preguntó a Mifen por qué estaba vendiendo sus modelos, si se había quedado sin dinero. Mifen lo negó rápidamente, diciendo que quería ahorrar dinero para comprar algunos nuevos skins del gran dios Luoshua. Yuansen dijo que cuando salieran, le regalaría algunos, y Mifen se alegró mucho al escucharlo. Le recordó a Yuansen que una vez le dijo que podía cumplirle un deseo, y que ese deseo era ser su amigo. Al ver que Yuansen no decía nada, rápidamente añadió que incluso si no podían ser amigos, ella lo seguiría ayudando. Por otro lado, Yuan Cheng le llevó el teléfono de vuelta a Hyundan.
Hyundan encontró muy extraño que su teléfono estuviera en su poder. Yuan Chen, por su parte, estaba enojado porque pensaba que Hyundan había ido a una cita con otro chico y había olvidado su teléfono. Él le había puesto una contraseña al teléfono con el nombre Túnel. Hyundan intentó de todas las maneras y no pudo abrirlo, y al final tuvo que pedirle a Mi Fen que se lo recordara para poder descifrar la contraseña. Se acercaba el 11 de noviembre, un día que en las universidades se conoce como el Día del Soltero. Hyundan usó fórmulas matemáticas para establecer un filtro para los códigos de descuento de compras, lo que puso a Yuan Chen extremadamente celoso. El club de natación organizó una pequeña actividad para el Día del Soltero, que permitía a todos los estudiantes solteros escribir un deseo. El deseo de Hyundan era encontrar a la persona que escribió el libro. Yuan Chen, en cambio, encontró esta actividad muy sin sentido y decidió no participar. Después de que Hou Zi lo convenciera de todas las maneras, Yuan Chen, de mala gana, escribió que su deseo era resolver el problema de matemáticas que tenía delante. Entong esperaba con todo su corazón que le tocara el deseo de Yuan Chen, pero al ver que era un problema difícil, inmediatamente se echó para atrás. Al ser el iniciador del evento y tener un comienzo desfavorable, Hou Zi tuvo que pedirle a Hyundan que lo ayudara a resolver el problema. Irónicamente, la persona que sacó el deseo de Hyundan fue precisamente Yuan Chen, lo que lo sorprendió y alegró. Mi Fen estaba tan feliz que incluso se olvidó de cuál era su deseo. En ese momento, Yuan Chen llevó el deseo de Hyundan a la biblioteca, y la vio inmersa en la escritura resolviendo problemas. Ya estaba seguro de que Hyundan era la persona que estaba buscando. Cuando Yuan Chen llegó a la biblioteca, vio a Hyundan con la cabeza agachada resolviendo un problema de matemáticas. Al verlo llegar sin ser invitado, Hyundan se mostró muy sorprendida. Yuan Chen, por su parte, se quejó de que ella ya tenía novio pero aún así participaba en la actividad del Día del Soltero. Hyundan se esforzó por negar que tenía novio. Yuan Chen le preguntó si la persona buena en matemáticas y con buena letra con la que había salido la vez anterior no era su novio. Al oír eso, Yuan Chen se sintió muy satisfecho. Hyundan fue a buscar agua y justo en ese momento su teléfono no paraba de sonar. Para evitar molestar a los demás, Yuan Chen contestó por ella, y resultó ser la abuela de Hyundan. Cuando Hyundan regresó y tomó el teléfono, su abuela le preguntó si el chico que acababa de contestar era su novio. Hyundan lo negó rápidamente y colgó de inmediato. Como en ese momento Hyundan y Mi Fen habían intercambiado sus deseos, Mi Fen no tenía ni idea de lo que había escrito. Cuando Yuan Sen la llevó a su oficina, Mi Fen casi se vuelve loca de emoción. La sorpresa fue aún mayor cuando Yuan Sen quiso posar con ella para unas fotos vestidos como sus personajes de anime favoritos. Resulta que este era el deseo que Hyundan la había ayudado a escribir, y Mi Fen estaba extasiada de felicidad. Después de un día ajetreado pero lleno de emoción, regresó al dormitorio, y al ver a Hyundan, se lanzó a abrazarla y a darle besos. Hyundan realmente la entendía demasiado bien. Luego le preguntó a Hyundan si había encontrado a la persona que escribió el libro. Hyundan, desanimada, le dijo que no, que solo había aparecido Yuan Chen de la nada, diciendo cosas incomprensibles. Al día siguiente el profesor Wang anunció que el ensayo de Hyundan había sido aprobado, y que pronto sería publicado. Toda la clase estalló en un caluroso aplauso. Hyundan también le agradeció en silencio a Yuan Chen. Hyundan ganó un cupón para una comida gratis en el restaurante Nansan a través de una aplicación. Decidió invitar a Yuan Chen para mostrar su agradecimiento por haberla ayudado con el ensayo. Al día siguiente Mi Fen, al ver que se vestía de forma anticuada, la ayudó a maquillarse. Yuan Sen estaba esperando abajo en el dormitorio de chicas por Mi Fen. Al ver a Yuan Chen, dijo que solo pasaba por casualidad. Mi Fen se sintió muy decepcionada al oír esto. Resulta que el gran dios Luo Chua no había venido a verla. Al mismo tiempo Hyundan llevaba un vestido, y Yuan Chen, al verla bajar del dormitorio de chicas con una apariencia fresca y pura, se quedó paralizado. Por su parte Mi Fen, entristecida, subió las escaleras y recibió una llamada de Yuan Sen, quien le dijo que la estaba esperando en el restaurante de fideos de caracol. Mi Fen se arregló rápidamente y fue al lugar de la cita. Hyundan pensó en ir en bicicleta para ahorrar dinero, pero Yuan Chen le recordó que hoy llevaba un vestido. Así que decidió tomar un taxi para ahorrar dinero, y Hyundan fue en un coche compartido. En el camino, dos hombres perdedores se subieron al coche, lo que molestó mucho a Yuan Chen. Hyundan, sentada a su lado, no pudo evitar reírse al ver su expresión de angustia. En ese momento, Yuan Sen ya había pedido los platos favoritos de ella y le regaló muchas cosas que le gustaban. Después de comer, Yuan Sen acompañó a Mi Fen de regreso y le dijo que aceptaba ser su amigo. Mi Fen saltó de alegría en el lugar. En el lujoso restaurante Nansan, Yuan Chen sospechaba si Hyundan tenía suficiente dinero para pagar. Hyundan declaró con confianza que la comida de hoy era gratuita. Yuan Chen, sintiéndose intranquilo, se escabulló y pagó por adelantado durante la comida. Cuando el mesero confirmó que hoy era realmente la comida gratuita, Yuan Chen sonrió inconscientemente. Sin embargo, aún así pidió una botella de champán. Hyundan, sabiendo que no era barato, no estuvo de acuerdo en abrirla, pero Yuan Chen no la escuchó y simplemente descorchó la botella. Aunque Hyundan bebió, sintió que le dolía el corazón por el gasto. Al ir a pagar, al saber que Yuan Chen ya había pagado, le dijo que la estaba tomando el pelo. Yuan Chen se quejó de que su sinceridad al invitarlo no era suficiente, como podía invitarlo a una comida que no le costaría nada. Al oírlo, Hyundan también se sintió un poco avergonzada,
y le dijo que podía ayudar a Yuan Cheng a hacer algo para mostrarle su sinceridad. Yuan Cheng le dijo que la próxima semana 2 grupos de visitantes vendrían a la escuela y esperaba que Hyundan pudiera ayudarlo a recibirlos. 2 grupos vendrían a la escuela, uno de estudiantes de preparatoria y otro de estudiantes de primaria. Como no se podía asignar a nadie, el grupo de primaria no tenía quien los recibiera. Houzi dijo que los niños eran los más problemáticos y le dijo a Yuan Cheng que buscara a otra persona. Sin embargo, Hyundan aceptó alegremente la tarea de recibir a los estudiantes de primaria. A sus ojos, estos niños eran muy animados y adorables, no problemáticos en absoluto como decía Houzi. Pero tal vez se había alegrado demasiado pronto, los niños se dispersaron por todas partes tan pronto como bajaron del autobús. Hyundan se preocupaba por uno y perdía al otro, estaba tan ocupada que no veía la luz del día. Justo cuando estaba a punto de terminar, al pasar lista, descubrió que faltaba un niño. Al enterarse de que un niño se había perdido, Hyundan corrió por todas partes buscándolo. Finalmente encontró a la niña en la orilla del río, absorta en fotografiar a una hilera de hormigas llevando comida. Habiendo terminado con su grupo, Yuan Cheng, preocupado por Hyundan, fue a ver cómo estaba. Al ver que Yuan Cheng llegaba, Hyundan le dijo a la niña que esperara un momento para ir a hablar con él. Inesperadamente, al darse la vuelta, la niña ya había desaparecido. Resulta que se había resbalado y caído al río. Hyundan y Yuan Cheng se lanzaron rápidamente hacia allí, pero solo habían corrido la mitad del camino. El síndrome de trastorno de ansiedad aguda de Yuan Cheng volvió a aparecer. Empezó a sentir mareos, su visión se nubló, y sus piernas se sintieron como si estuvieran atadas, incapaces de moverse. Hyundan fue más rápida, saltó al agua y rápidamente rescató a la niña y la llevó a la orilla. Afortunadamente el río no era profundo y la niña solo se llevó un buen susto. Los profesores les dieron las gracias y se llevaron a los niños, pero Hyundan se torció el tobillo. Al ver esto, Yuan Cheng la levantó sin dudarlo y se dirigió directamente a la enfermería. Hyundan, avergonzada, le pidió que la bajara, pero Yuan Cheng se negó rotundamente, diciendo que ella se había lastimado por ayudarlo a él y que él tenía que ser responsable hasta el final. Hyundan pensó para sí misma que no sabía qué le pasaba a Yuan Cheng. Esta era la segunda vez que lo veía, ¿acaso le tenía tanto miedo al agua? Después de que el doctor Chen la examinó y trató, la pierna de Hyundan fue inmovilizada con una férula. El médico le pidió que se quedara en cama una semana, sin caminar. De camino al dormitorio, Hyundan cojeaba sola, sin poder evitar quejarse de Yuan Cheng, diciendo que él había prometido asumir la responsabilidad hasta el final, pero ahora había desaparecido. Resultó que Yuan Cheng había ido a buscar su bicicleta para llevarla de regreso. Durante los días de descanso de Hyundan, Yuan Cheng se hizo cargo de todas sus comidas nutritivas. Sin embargo, Hyundan, acostumbrada a los sabores fuertes, se quejaba de que la comida era demasiado insípida. Yuan Cheng creía que la comida que él había preparado era la más adecuada para una paciente. Al ver el cuidado incondicional de Yuan Cheng hacia Hyundan, Jin Tong se sintió molesta. A propósito, estropeó su computadora y le pidió a Yuan Cheng que le ayudara a repararla, diciendo que si no la arreglaba a tiempo, no podría entregar su tesis. Ese día, Hyundan iba a que le quitaran la férula y Yuan Cheng le envió un mensaje diciéndole que estaba ocupado y no podía acompañarla. Mei Fen, que la acompañaba, no pudo evitar sentir indignación por Hyundan. Él había prometido asumir la responsabilidad hasta el final y, en el momento importante, había desaparecido. Después de arreglar la computadora, Jin Tong quiso comer pastel, así que Yuan Cheng la acompañó a una pastelería a elegir uno. Jin Tong a propósito tomó una foto de la espalda de Yuan Cheng y la publicó en sus redes sociales. Hyundan la vio y se sintió muy molesta. Resultó que la ocupación de la que Yuan Cheng había hablado era ir a comer postres con Jin Tong. Por lo tanto, cuando Yuan Cheng volvió a buscar a Hyundan, ella le dijo fríamente que ya estaba bien y que no volvería a molestarlo. Ese día, después del chequeo, el médico le dijo que su pierna se había recuperado bien y que solo necesitaba descansar unos días más. Yuan Cheng recibió una llamada del personal de la biblioteca, informándole que el libro Hipatia había sido devuelto. Inmediatamente corrió a la biblioteca, puso una nota en el libro, disculpándose por no haber llegado a la cita la última vez y dejó su información de contacto. Hyundan, después de leer la nota, sintió que el número de teléfono le resultaba familiar, pero justo cuando estaba a punto de mirarlo más de cerca, Mei Fen accidentalmente derramó su refresco sobre ella. Incapaz de ver el número de teléfono, Hyundan decidió dejar el suyo, esperando que la otra persona le devolviera la llamada. Se acercaba el examen de mitad de periodo y los estudiantes estrella, por supuesto, no se inmutaban, pero los que no eran tan estudiosos como Mei Fen y Houzi, estaban muy preocupados. Para tranquilizar a Mei Fen, Hyundan resumió los puntos clave del contenido y le dijo que si estudiaba todo eso, definitivamente no reprobaría. Esa noche, todos se reunieron en la biblioteca para repasar. Yuan Shen también ayudó pacientemente a Mei Fen a entender las respuestas de una manera fácil de comprender, utilizando el formato de cómics. Houzi se sorprendió al descubrir que Yuan Shen hablaba mucho hoy. Yuan Shen se quejó de que era ruidoso y llevó a Mei Fen a un rincón apartado para estudiar. Al ver que Hyundan seguía siendo fría con él, Yuan Cheng se excusó para comprar bebidas para todos y le pidió específicamente a Hyundan que lo acompañara. Jin Tong, al ver esto, se sintió muy decepcionada, así que Houzi le dobló un feo pingüino de papel para animarla. Yuan Cheng no llevó a Hyundan a comprar bebidas, sino que la llevó a la estantería donde estaba el libro de Hipatia,
y le dijo que lo ayudara a buscar un libro de matemáticas. Hyundan inmediatamente le recomendó el libro de Hipatia y le contó con gran detalle, como si fuera un tesoro personal, la historia de la matemática griega. Justo cuando estaba a punto de decir que ella y su compañero de lectura también se habían conectado a través de este libro, de repente se fue la luz en la biblioteca. Jin-tong también se asustó, abrazó a Houzi, que estaba a su lado, y accidentalmente le arrancó un botón de la manga. Houzi se apresuró a llamar a alguien para que lo reparara, y al mismo tiempo encendió la linterna de su teléfono, lo que tranquilizó a Jin-tong. Mei Fen también tenía miedo a la oscuridad y no se atrevía a moverse, incluso temía que Yuan Shen la dejara sola. Por otro lado, Yuan Chen siguió preguntándole a Hyundan sobre la historia con su compañero de lectura. Hyundan describió el tipo de persona que era su compañero de lectura ideal. Yuan Chen sacó el libro y le dijo que se pusiera en contacto con esa persona. Hyundan dijo con pesar que los dos últimos números de la secuencia estaban borrosos y no se podían ver. Yuan Chen, sin dudar, le dictó su número de teléfono. Hyundan, incrédula, intentó llamar y el teléfono de Yuan Chen sonó. En ese momento Hyundan se dio cuenta de que el compañero de lectura que había buscado con tanto esfuerzo durante tanto tiempo era en realidad Yuan Chen. Justo entonces la electricidad regresó y la biblioteca se iluminó. Yuan Chen miró a Hyundan seriamente y le dijo que, después de saber que ella era esa compañera de lectura, se sentía increíblemente afortunado. Aunque Hyundan no dijo nada, la felicidad era evidente en su rostro. El fin de semana, Yuan Chen hizo que todos se levantaran para repasar. Houzi y Houzi murmuraban que no querían levantarse de la cama. Justo en ese momento, recibió una llamada de la zapatería, informándole que los zapatos de senderismo de mujer que había pedido la última vez ya estaban disponibles. Resulta que en el camino de regreso de comer la última vez, Yuan Chen vio que a Hyundan le gustaban mucho los zapatos de senderismo en el escaparate y fue a pedir un par de su talla. Yuan Chen regresó a la escuela con la caja de zapatos y se encontró con una anciana que caminaba tambaleándose, y el viento le había arrebatado el informe médico que llevaba en la mano. Como llevaba una bolsa grande no podía alcanzarlo. Al ver esto, Yuan Chen corrió inmediatamente a ayudarla. Al enterarse de que la anciana iba a visitar a su nieta, la ayudó a llevar el equipaje hacia los dormitorios de chicas. En el camino, la anciana le contó a Yuan Chen sobre su nieta, con orgullo y cariño evidentes en cada una de sus palabras. Hyundan, al escuchar al jefe de departamento que su abuela había venido a visitarla, corrió inmediatamente a recibirla y, casualmente, vio a Yuan Chen acompañándola. La anciana se dio cuenta de que él era el presidente del club de natación que había cuidado mucho de su nieta, tal como Hyundan le había contado, y le tomó la mano a Yuan Chen con entusiasmo para preguntarle de todo. Yuan Chen se excusó para irse y Hyundan pensó que iba a regalarle los zapatos a Jin-tong, pero inesperadamente, él le entregó la caja de zapatos directamente a ella. Ese mismo día, todos se reunieron para comer, y la abuela sugirió tomar una foto grupal, diciendo que cuando los extrañara, podría mirarla. Houzi subió la foto a sus redes sociales y los compañeros, al verla, comentaron que Yuan Chen estaba conociendo a la familia. Mientras tanto, Jin-tong se sintió extremadamente molesta. Cuando llegó el momento de que la abuela se fuera, Yuan Chen se sintió preocupado, así que la detuvo y le recordó que tomara sus medicamentos a tiempo. Resultó que él había visto en el informe médico de la abuela que ella padecía una enfermedad cardíaca grave. La anciana le pidió que no le contara a Hyundan sobre su enfermedad, para no afectar sus estudios, y al mismo tiempo, le pidió que cuidara muy bien de Hyundan. Al día siguiente Jin-tong se reunió con Hyundan en la playa. Fingiendo estar angustiada, le dijo que se enfrentaba a una situación difícil y quería pedirle un consejo, ya que Hyundan estudiaba psicología. Hyundan le preguntó qué pasaba. Jin-tong le dijo que a Yuan Chen siempre le había gustado ella, pero que sentía que eran demasiado cercanos y no sabía cómo manejar la relación. Añadió que su relación con Yuan Chen no era solo una simple amistad, ya que ella le había salvado la vida una vez. Ahora, aunque conocía los sentimientos de Yuan Chen, como mujer, no sabía si debía tomar la iniciativa de aclarar la situación y aceptarlo. Al escuchar estas palabras, Hyundan sintió un poco de malestar en su corazón. Sin saber qué hacer, Jin-tong le tomó la mano y le preguntó si, en caso de que ella y Yuan Chen estuvieran juntos, les daría su bendición. Hyundan, sin pensarlo dos veces, asintió para seguirle la corriente. Después de regresar al dormitorio, Mei Fen vio a Hyundan como si estuviera perdida en sus pensamientos y le preguntó qué le pasaba, pero Hyundan no le contó nada. Como tenía una cita con Yuan Shen, Mei Fen no tuvo tiempo de preguntarle más a fondo qué le pasaba a su amiga y se apresuró a irse. Justo cuando se sentía deprimida, Hyundan recibió un mensaje de Yuan Chen. Él la estaba esperando para que le llevara el libro de teoría del álgebra moderna, así que Hyundan no tuvo más remedio que coger el libro e ir a buscarlo. Al verlo de pie afuera hablando con otros compañeros, Hyundan no quiso saludarlo y pasó de largo para entrar en la oficina del club de natación, con la intención de dejar el libro e irse de inmediato. Justo entonces Yuan Chen la siguió, sintiendo que Hyundan estaba muy extraña hoy. Mientras los dos hablaban, Jin-tong entró e interrumpió, y Hyundan aprovechó la oportunidad para irse. Mei Fen y Yuan Shen tuvieron una cita en la playa. Basándose en sus observaciones, Mei Fen le hizo un retrato a Yuan Senador. Yuan Shen lo vio y la alegría se hizo evidente en su rostro. Mei Fen le pidió que firmara el dibujo.
Al ver a Johansen escribir con una caligrafía tan hermosa y fluida las palabras Luos Chua, Mei Fen estaba tan feliz que casi salta. Johansen también convirtió todo el contenido clave del examen en dibujos animados que a Mei Fen le gustaban, para que pudiera memorizar fácilmente el contenido árido. Mientras tanto, Houzi no tuvo tanta suerte. Yuan Cheng lo estaba disciplinando sin piedad, obligándolo a resolver un examen de matemáticas tras otro. Después de eso, animada por Hyundan, Mei Fen se concentró en estudiar. Finalmente llegó el examen. Todos en la sala de examen escribían con la cabeza agachada, poniendo todo el esfuerzo de su preparación en sus respuestas. El riguroso examen finalmente terminó. Todos salieron de la sala de examen y Houzi suspiró de alivio. Vio a Hyundan y a Mei Fen y se apresuró a llamarlas. Siguió a Mei Fen, quien sintió que algo había sucedido entre ella y Yuan Chen, pero Hyundan no le dijo nada. Jin Tong buscó a Yuan Cheng y le dijo que una vez que terminaran los exámenes, quería ir de compras al centro comercial para relajarse. Yuan Cheng le dijo que no estaba disponible. Entonces Jin Tong le explicó que la última vez, ella le había arrancado un botón de la camisa a Houzi. Esta vez quería comprarle una camisa nueva y le pidió a Yuan Cheng que la acompañara para darle una sorpresa a Houzi. Yuan Cheng no quiso ir solo con Jin Tong, así que llevó a Houzi con él y luego dijo que tenía que irse. Jin Tong no tuvo más remedio que ir de compras con Houzi. Hyundan y Mei Fen, que los vieron por casualidad, se sintieron extrañadas. A Jin Tong le gustaba Yuan Cheng, entonces porque iba con Houzi. Ella le contó su duda a Mei Fen. Mei Fen analizó que Jin Tong lo hacía por celos, queriendo dividir los sentimientos entre Hyundan y Yuan Cheng. En este momento, la relación entre Mei Fen y Yuan Shen mejoraba cada vez más. Mei Fen quería declararle sus sentimientos a Yuan Shen, y Hyundan la apoyaba mucho. Fue a la cafetería donde trabajaba Houzi, con la intención de alquilar el lugar para preparar la confesión. Sin embargo, el dueño, al ver que era un conocido, les hizo un descuento, pero aún así el precio era de 800 yuanes. Mei Fen se echó para atrás una vez más. Hyundan giró los ojos y dijo que tenía una idea. Houzi, al escuchar al dueño decir que Hyundan había ido a alquilar el lugar para una confesión, inmediatamente corrió a contárselo a todos. Para recaudar los 800 yuanes del alquiler del lugar, Hyundan y Mei Fen comenzaron a vender cosas en el campus. Jin Tong, al enterarse de que Hyundan planeaba confesarle sus sentimientos a Yuan Cheng, se puso celosa e intencionalmente dañó la mercancía, lo que hizo que los estudiantes que compraban no estuvieran satisfechos. Hyundan y Mei Fen se sintieron muy agraviadas, porque habían revisado la mercancía muy cuidadosamente cuando la compraron. El alboroto atrajo a los directivos de la escuela, y el profesor a cargo los criticó severamente y confiscó la mercancía restante. Justo cuando las dos estaban deprimidas, Yuan Cheng se acercó y les dijo que tenía una forma de ayudarlas a ganar dinero. Al escuchar eso, ambas recuperaron la esperanza y siguieron a Yuan Cheng a la piscina. Él les pidió que limpiaran toda la zona de la piscina en un tiempo estipulado, y la remuneración sería de 800 yuanes. Hyundan y Mei Fen se esforzaron hasta sudar, y finalmente recibieron el dinero de las manos de Yuan Cheng. Ambas felices fueron a decorar el lugar de la confesión, que adornaron de una manera muy romántica y hermosa. Al ver que estaban a punto de terminar, Mei Fen regresó para cambiarse de ropa. Mientras Hyundan estaba terminando los últimos toques, Yuan Cheng llegó. Al ver la espléndida escena, pensó que estaba preparada para él y se puso de muy buen humor. Casualmente tomó un control remoto que estaba sobre la mesa y lo presionó, y como resultado, todas las luces se encendieron y los globos que habían preparado se elevaron hacia el cielo. Mei Fen llegó y al ver la escena, se asustó e intentó detenerlo, pero era demasiado tarde. El póster de Mei Fen y Yuan Shen también se desenrolló lentamente. Yuan Shen llegó justo en ese momento, por lo que Mei Fen tuvo que empezar su confesión antes de lo previsto. Con torpeza, le expresó sus sentimientos a Yuan Shen y le preguntó si aceptaría ser su novio. Yuan Shen escuchó con una sonrisa radiante, pero justo cuando estaba a punto de responder, se dio cuenta de que alguien les estaba tomando fotos en secreto. Los dos los persiguieron de inmediato. Jin Tong, al saber que la confesión no era para Yuan Chen, se sintió feliz de nuevo. De regreso en el dormitorio, Mei Fen estaba muy angustiada. La confesión que había preparado durante tanto tiempo había sido arruinada por un fotógrafo furtivo. Hyundan la consoló, diciéndole que no se desanimara. Por otro lado, Yuan Chen sabía que era una confusión y no pudo evitar sentirse un poco decepcionado, pero también se culpó a sí mismo por haber arruinado su propia felicidad. El fotógrafo furtivo subió el vídeo a internet, y el secreto de que Yuan Shen era el gran dios Luoshui fue revelado por ello. La opinión pública en internet condenó y humilló a Mei Fen, pensando que ella, una persona común, no era digna de Yuan Senador. Para que Mei Fen no se sintiera más herida, Yuan Shen publicó un artículo en Weibo. Públicamente admitió su verdadera identidad y también declaró directamente que estaba esperando abajo. Mei Fen se apresuró a bajar, donde Yuan Shen ya la esperaba con un ramo de rosas. Con solemnidad le confesó su amor a Mei Fen, preguntándole si aceptaría ser su novia. Mei Fen se sintió inmensamente feliz, y emocionada respondió que sí, para luego correr y abrazar a Yuan Senador. Jin Tong quería organizar una fiesta de Año Nuevo, y Yuan Cheng propuso invitar también a Mei Fen y Hyundan. Aunque no estaba contenta, Jin Tong aceptó. La inscripción para la competencia anual de natación se abrió. Yuan Cheng,
debido al trauma psicológico por lo que le sucedió a su amigo cercano Nan Yuan, se negó rotundamente a inscribirse. Jin Tong se sintió muy triste al ver esto. Después de ver a Jin Tong paseando con Houzi, Hyundan sintió lástima por Yuan Cheng y fue a buscarlo. Como resultado, lo vio llorando y se acercó a consolarlo. Inesperadamente él solo había comido un pastel con mostaza, por lo que sus ojos se irritaron. Sin embargo, él dejó claro que él y Jin Tong nunca serían pareja. Jin Tong buscó a Hyundan, primero para invitarla a la fiesta de Año Nuevo, y luego para contarle que Yuan Cheng se negaba a participar en la competencia de natación. Ella le pidió a Hyundan que hablara con Yuan Cheng. Hyundan dijo que no sabía cómo aconsejarlo. Entonces Jin Tong le entregó una memoria USB que ya tenía preparada, y le dijo que contenía todos los vídeos de los logros de natación de Yuan Cheng a lo largo de los años. Creía que después de verlos él cambiaría de opinión. Hyundan fue a buscar a Yuan Cheng y lo vio vestido con un traje de baño, listo para entrar al agua, pero al final falló de nuevo. Enojado, tiró sus gafas de natación al suelo y cuando él se fue, Hyundan las recogió. Antes de eso, Yuan Cheng había pedido un collar de plata, con la intención de declararse a Hyundan el día de Año Nuevo. Ese día, todos se reunieron y el ambiente era muy animado. Jugaron a un juego en el que debían seguir las instrucciones del otro. Cuando fue el turno de Yuan Cheng y Hyundan, todos les pidieron que se besaran. Yuan Cheng llevó a Hyundan afuera y sacó el collar para dárselo. Pero justo en ese momento, en la pantalla grande se proyectó un vídeo de él nadando. Resultó que Hyundan lo había preparado de antemano y también le dio unas gafas de natación nuevas. Al ver las fotos y el vídeo en la pantalla grande, la expresión de Yuan Cheng cambió de inmediato. Miró fríamente a Hyundan y le preguntó quién era ella para atreverse a hacer estas cosas sin su permiso. Le dijo que sus asuntos no eran de su incumbencia. Después de decir eso, Yuan Cheng se dio la vuelta y se fue sin mirar atrás, dejando a Hyundan paralizada, sin saber qué hacer. Jin Tong, al ver todo desde lejos, se sintió secretamente complacida. Las vacaciones de invierno estaban a la vuelta de la esquina. Mei Fen se fue con Yuan Shen a otra parte para dibujar, mientras que Hyundan regresó a su ciudad natal para visitar a su abuela. Houzi le contó estas noticias a Yuan Chen, pero vio que él no reaccionaba en absoluto. Hyundan regresó a su pueblo natal. Las dos se reencontraron con alegría, y la abuela cocinó especialmente muchos platos deliciosos para Hyundan. Justo en ese momento llegó un repartidor, y Hyundan se sorprendió al ver que el remitente era Yuan Cheng. Hyundan abrió el paquete y descubrió que eran medicamentos para el corazón. Al ver que no podía ocultarlo más, la abuela le contó toda la historia a Hyundan. En ese momento ella se enteró de que Yuan Cheng había sabido de la enfermedad de su abuela desde hace tiempo y siempre la había ayudado a comprar medicamentos. Al día siguiente Hyundan llevó el informe médico de su abuela al hospital. Después de revisarlo, el doctor Chen le dijo que la enfermedad de su abuela era bastante grave y que debía operarse de inmediato. De regreso a casa, Hyundan le mintió a su abuela, diciéndole que la escuela tenía un excelente proyecto de prácticas en el que quería participar para adquirir experiencia social. La abuela aceptó y Hyundan fue a la escuela con su maleta, pero la administradora del dormitorio se negó a dejarla entrar debido a las regulaciones escolares. Durante las vacaciones de invierno, Yuan Cheng y Jin Tong fueron a un hogar de ancianos como voluntarios. Después de terminar, Sizi condujo el coche de su jefe para recoger a Jin Tong. En el camino, vieron a Hyundan repartiendo folletos. Después de detenerse para saludarla, el coche no volvió a arrancar. Hyundan lo revisó y le preguntó si tenía una batería de repuesto. Resultó que la batería del coche estaba agotada. Después de que ella lo arregló temporalmente, preocupada de que pudiera haber problemas en el camino, los acompañó a un taller de reparación para que lo revisaran. El dueño del taller se mostró muy interesado cuando vio que Hyundan sabía arreglar coches. Pero cuando ella le pidió quedarse a trabajar extra, él se sintió un poco incómodo porque todos los empleados allí eran hombres. Hyundan le dijo que no le importaba eso. Cuando se encontró con Yuan Chen, Houzi le preguntó si había estado en contacto con Hyundan últimamente y Yuan Chen le dijo que no. Houzi no le dijo mucho, solo le pidió a Yuan Chen que fuera al taller a recoger el coche de su jefe para él. Cuando Yuan Chen llegó a buscar el coche, se dio cuenta de que Hyundan estaba reparándolo, con las manos manchadas de grasa. Así que arregló para que Hyundan se quedara temporalmente en la casa de su tía, Isan. La tía Hyun se había ido a estudiar al extranjero hace más de un año, y la casa estaba vacía. Hyundan podría ayudar a limpiar y cuidar la casa. Sin dejar que Hyundan se negara, la llevó allí. Hyundan le entregó la bolsa de especialidades de su pueblo natal que le había mandado su abuela, pero él le dijo que cocinar era problemático y que le cocinara para que él fuera a comer. Esa noche Yuan Cheng llegó a la hora acordada para comer. Las habilidades culinarias de Hyundan no eran malas, y Yuan Cheng disfrutó de la comida, pero de labios para afuera no lo admitió, diciendo que aún estaba lejos de sus expectativas. Le preguntó a Hyundan cuándo había aprendido a cocinar. Hyundan le contó que sabía cocinar desde los 5 o 6 años. En aquel entonces, sus padres murieron en un accidente y solo quedaron ella y su abuela para cuidarse mutuamente. Al ver que su abuela se esforzaba por ganar dinero para mantener a la familia, Hyundan aprendió a cocinar para ayudarla con las tareas del hogar. Al escuchar esto, Yuan Cheng sintió aún más lástima por ella. Hyundan, al recibir su salario, quiso invitar a Yuan Cheng a comer barbacoa. Pero justo en ese momento, la actividad de voluntariado terminó y Jin Tong anunció que todos irían a una fiesta. Como capitán, Yuan Cheng no podía no ir,
así que le dijo a Hyundan que la vería más tarde. Como resultado, los miembros del equipo y Jin Tong lo retuvieron, y tuvo que beber mucho alcohol para poder escapar. Hyundan esperó mucho tiempo sin que él llegara, y como tampoco quería ocupar el lugar por mucho tiempo, se fue del restaurante sin haber comido nada. Hyundan caminaba por la calle cuando de repente comenzó a nevar. Era la primera nevada del año. Hyundan giró alegremente sobre sí misma bajo la nieve, y de repente vio a Yuan Cheng parado justo detrás de ella. Yuan Cheng había leído en algún lugar que si veías la primera nevada del año con tu novia, el amor duraría para siempre, así que se apresuró a buscar a Hyundan. Los dos acordaron ir a casa a comer, y Yuan Cheng sugirió tomar un poco de vino. Hyundan vio el estado que Mei Fen había publicado en sus redes sociales y también leyó esa misma frase, sintiéndose un poco avergonzada. ¿Acaso Yuan Cheng pensó que ella lo había invitado a comer barbacoa a propósito hoy? Yuan Cheng sacó el vino, y los dos bebieron y conversaron, y pronto ambos estaban borrachos. Al mirar la foto grupal sobre la mesa, Hyundan solo no reconoció a una persona. Sin embargo, ella había visto a esa persona en el vídeo que Jin Tong le había dado. Yuan Cheng bajó la voz y dijo que era Nan Yuan, su mejor amigo, pero que ya no estaba en este mundo. Luego relató la desgarradora historia del accidente de buceo que tuvo con Nan Yuan. Esa vez, Yuan Cheng tenía muchas ganas de bucear, y Nan Yuan y Jin Tong lo acompañaron. Como resultado, su equipo de buceo tuvo un problema. Jin Tong le dio el equipo de repuesto a Yuan Cheng, mientras que Nan Yuan los dejó para siempre. Al escuchar a Yuan Cheng, Hyundan comprendió por qué él se había enojado con ella y también porque sufría de un trastorno de ansiedad al entrar al agua. Sin embargo, este asunto no fue como Jin Tong le había contado. Mei Fen y Yuan Sen regresaron de dibujar y fueron directamente al alojamiento de Hyundan para buscarla, pero no hubo nadie que abriera después de mucho tiempo de tocar la puerta. El sonido de los golpes despertó a Hyundan, quien se horrorizó al descubrir que ella y Yuan Cheng se habían quedado dormidos en el sofá. Se frotó los ojos y miró a través de la mirilla de la puerta, viendo que eran Mei Fen y Yuan Senador. Rápidamente sacudió a Yuan Cheng para despertarlo y le dijo que se escondiera en el baño. Temprano en la mañana, un hombre y una mujer compartiendo una habitación no podían ser explicados claramente sin importar cómo lo intentaran. Sin embargo, Yuan Cheng pensó que no tenía nada que esconder. Mientras los dos forcejeaban, Yuan Sen usó la llave de repuesto de la habitación para abrir la puerta. Resulta que solían venir aquí a menudo, por lo que sabían dónde se guardaba la llave de repuesto de la habitación. Mei Fen abrió la puerta y entró justo a tiempo para ver a Hyundan y Yuan Cheng en una pose íntima en el sofá. Esta vez, Hyundan no pudo explicarlo claramente en absoluto. Jin Tong se enteró de que Yuan Cheng había arreglado que Hyundan se quedara en la casa de Zisan, y que a menudo iba allí a comer. Su corazón de repente tuvo una mala intención. Para separar a Yuan Cheng y Hyundan, Jin Tong contactó a una asociación de voluntarios en otro lugar, diciendo que podían traer a un equipo para un intercambio y luego informarle a Yuan Cheng sobre los hechos consumados. En este momento Mei Fen escuchó el relato de Hyundan y pensó que Jin Tong no tenía buenas intenciones al hacer estas cosas, y le aconsejó a Hyundan que se cuidara de ella. Yuan Cheng recibió la noticia de irse como voluntario a un lugar lejano. Antes de irse, pasó a despedirse de Hyundan y le dio una bolsa de comida, por temor a que se saltara las comidas. También la llamó para recordarle a Hou Zi que la visitara a menudo. Hou Zi y Zisan eran una pareja de enemigos fatales. Originalmente él no quería ir a la casa de Zisan, pero luego pensó que de todos modos ella no estaba en casa, así que fue directamente a visitar a Hyundan. Durante la comida, Hou Zi también habló mal de Zisan con Hyundan, sin esperar que ella regresara repentinamente. Con la maleta en la mano, se paró justo detrás de él. Al ver a Zisan, Hou Zi se sintió como si estuviera frente a un gran enemigo y se escabulló rápidamente. Hyundan también entendió la situación, tomó su maleta y se fue. Por otro lado, Yuan Cheng estaba sentado en el autobús cuando de repente recibió una llamada telefónica del jefe del pueblo. No pudo contactar a Hyundan por teléfono, así que tuvo que llamar a Yuan Cheng, porque la abuela de Hyundan se enfermó de repente y había sido llevada al hospital central de la ciudad. Yuan Cheng le pidió inmediatamente al conductor que detuviera el autobús y luego tomó un taxi hasta el hospital. Yuan Cheng no pudo llamar a Hyundan, y solo se enteró de lo que había sucedido al preguntarle a Hou Zi. Cuando llamó a Zisan, se enteró de que Hyundan se había ido. Hyundan llevaba su equipaje esperando el autobús. Como su teléfono se había quedado sin batería, le pidió prestado un cargador a una chica a su lado. Tan pronto como lo conectó, vio el mensaje de Yuan Cheng y corrió al hospital. La abuela ya había salido de la cirugía y estaba en la sala. El doctor dijo que la operación fue un éxito porque fue llevada a tiempo. Hyundan le agradeció a Yuan Cheng por quedarse allí, y se empeñó en devolverle el dinero de la hospitalización que él había adelantado. Cuando la abuela se despertó, Hyundan la abrazó y lloró. Ella dijo que este año Hyundan no pudo ir a ver los fuegos artificiales y tenía que pasar el año nuevo con ella en el hospital. Al escuchar esto, Yuan Cheng esperó a que la abuela se durmiera y luego llevó a Hyundan a ver los fuegos artificiales. Ambos pasaron una nochevieja maravillosa juntos. Después de regresar a China, Zisan estudió en la Universidad de Océano de Jiangzhou y casualmente vivía en el mismo dormitorio que Hyundan. Hyundan no sabía que era ella quien se había esforzado en limpiar la cama vacía. Mientras ella se bañaba en el baño,
Yuan Cheng fue a ayudar a Zisan a mover su equipaje. Hyundan, que se estaba duchando, pensó que Mi Fen había regresado y asomó la cabeza para pedirle que le pasara una toalla. Yuan Cheng se asustó sin atreverse a respirar hondo, y le dio la toalla. Desde el baño, Hyundan le preguntó a Mi Fen si antes de que su abuela fuera dada de alta del hospital, le dijo que fuera un poco más amable con Yuan Cheng, pero que a él no le faltaba nada. No sé cómo ser buena con él. Al escuchar esto, Yuan Cheng no se atrevió a responder, se sintió como un ladrón y se fue apresuradamente. Hyundan recibió un aviso de la escuela, diciendo que se acercaba una ronda de evaluación de clubes. Ella le preguntó a Yuan Cheng sobre las reglas de puntuación. La expresión de Yuan Cheng era un poco antinatural, pero aún así le explicó claramente a Hyundan que la evaluación del club se lleva a cabo una vez al año. El club con la puntuación más baja no solo no recibirá fondos para sus actividades, sino que también será disuelto. Hyundan se apresuró a preguntar cómo un club podría obtener la puntuación más baja. Su mente estaba zumbando porque su club de montañismo no tenía logros. Zisan completó los procedimientos de admisión. Al despedirse de la maestra, le recordaron que debería unirse a un club para obtener más créditos. Por otro lado, Hyundan estaba preocupada porque su club estaba al borde de la disolución. Zisan se acercó con su currículum, queriendo encontrar al presidente para unirse al club de montañismo. Al ver que Hyundan era la presidenta, Zisan parecía desconfiada. Hyundan echó un vistazo al brillante currículum de Zisan, y al ver que había ganado muchos premios de montañismo en Estados Unidos, se preparó felizmente para aceptarla. Con su incorporación, el club de montañismo definitivamente obtendría una puntuación alta. Pero Zisan echó un vistazo rápido al equipo anticuado, sacudió la cabeza y se fue, diciendo que su club de montañismo era demasiado aficionado. De regreso al dormitorio, Hyundan y Zisan se encontraron de nuevo. Hyundan no se rindió y continuó persuadiéndola para que se uniera. Zisan dijo fríamente que si Hyundan podía vencerla, ella aceptaría. Al día siguiente, una chica que sentía algo por Houthi le pidió a Jin Tong que la ayudara a entregar una carta de amor. Jin Tong aceptó felizmente y luego planeó tirarla a la basura. En ese momento Zisan entró y la vio, y sin ceremonias le dijo a Jin Tong que seguía siendo tan falsa como siempre. Para ganar la competencia, Hyundan practicó día y noche. Yuan Cheng se sintió muy apenado por ella, así que fue especialmente a ver a Zisan para contarle sobre el arduo proceso de Hyundan para establecer el club. Pero Zisan dijo que aceptaba perder la apuesta, si no podía vencer a Hyundan, consideraría que ella había perdido. La competencia estaba a punto de comenzar, nadie creía que Hyundan ganaría, porque en comparación con Zisan, ella era realmente demasiado aficionada. Yuan Cheng fue llamado a una reunión en la escuela, y le pidió especialmente a Houthi que fuera a animar a Hyundan. La competencia comenzó y en poco tiempo Zisan ya había superado a su oponente. Hyundan, con un espíritu indomable, subió con tenacidad, incluso a punto de alcanzar a Zisan. Justo cuando todos la estaban animando, Hyundan de repente pisó mal y se resbaló, rascándose la pierna. Hyundan no era alguien que se rindiera fácilmente y tampoco se permitiría abandonar a mitad de camino. Con una voluntad asombrosa, continuó subiendo y finalmente llegó a la cima al mismo tiempo que Zisan. Inmediatamente después, todos se apresuraron a ayudar a Hyundan a bajar. Yuan Cheng recibió el mensaje de Houthi, dejó la reunión y corrió. Zisan le dijo a Hyundan que mantendría su palabra, si no podía ganar, significaba que había perdido, por lo que cumpliría su promesa de unirse al club de montañismo. Hyundan se alegró mucho al escuchar esto e inmediatamente la invitó a instruir a todos en la práctica. Yuan Cheng vio que la pierna de Hyundan estaba sangrando, la levantó y corrió directamente a la enfermería. Jin Tong vio la foto que Houthi publicó y se sintió muy molesta en su corazón. Al día siguiente Zisan comenzó a entrenar a todos, pero sus métodos de entrenamiento diabólicos agotaron tanto a los nuevos miembros del club que se quejaron amargamente. Hyundan escuchó las quejas de todos, se apresuró a consolarlos y al mismo tiempo intercedió por Zisan, aconsejándoles que se entendieran y se comunicaran más entre sí. Al escuchar esto, Zisan comenzó a sentir afecto por Hyundan. Ese día fue al club, no vio a nadie y pensó que todos se habían asustado por su programa de entrenamiento y se habían rendido. En ese momento Hyundan entró con un pastel de cumpleaños y el resto del grupo. Resultó que ese día era el cumpleaños de Zisan. Todos ofrecieron los regalos de cumpleaños que habían preparado, lo que conmovió mucho a Zisan. Yuan Cheng miró el collar de plata que no había podido regalarle la última vez. Houthi entró y le recordó que fuera a la fiesta de cumpleaños de Zisan. Yuan Cheng se apresuró a guardar el collar y lo siguió. Con las prisas, la caja del collar se cayó y se perdió entre la pila de regalos. Houthi había reservado un restaurante famoso en línea para la fiesta de cumpleaños de Zisan. Tanto Yuan Cheng como Zisan bebieron mucho. Al ver a Yuan Cheng tambalearse al salir, Hyundan le dijo rápidamente a Houthi que cuidara de Zisan. Ella lo siguió para ver a Yuan Cheng. Él estaba realmente borracho, hasta el punto de pararse en medio de la calle y dirigir el tráfico. A Hyundan le costó mucho trabajo arrastrarlo a un lugar seguro. Al ver a un gato callejero, Yuan Cheng lo abrazó y le pidió a Hyundan que experimentara la sensación de acariciar al gato. Pero al final,
tomó la mano de Hyundan y la colocó sobre su propia cabeza para acariciarla. Sentada en el taxi, Hyundan encontró la apariencia adormecida de Yuan Cheng muy adorable, y se atrevió a pellizcarle suavemente la mejilla. Inesperadamente, Yuan Cheng abrió los ojos de repente, la miró fijamente y se acercó lentamente. Justo cuando estaba a punto de besar a Hyundan, el conductor frenó bruscamente y ambos se cayeron de bruces en el asiento. Al mismo tiempo, Houzi también estaba con dolor de cabeza por tener que llevar a Zisan a casa. La chica insistía en que no estaba borracha y seguía pidiendo más bebidas. La razón por la que Houzi le tenía mucho miedo a Zisan era porque en el pasado, ella había impreso las fotos del vestido de mujer en una baraja de cartas. Houzi no la escuchó y ella lo amenazó con hacer públicas esas fotos. Por lo tanto, aprovechando que estaba borracha, la sonsacó y se enteró de que había escondido las fotos en un casillero en el club de montañismo. Houzi se alegró mucho y al día siguiente, Yuan Cheng no se despertó hasta el mediodía. Sabiendo que Hyundan lo había llevado a casa, comenzó a tratar de recordar lo que había hecho después de emborracharse ayer. Recordó la escena en el taxi, y luego tuvo amnesia temporal, incapaz de recordar lo que sucedió a continuación. Zisan también durmió profundamente durante medio día antes de despertarse. Hyundan se apresuró a prepararle un vaso de agua con miel para la resaca. Al ver la caja del collar, Zisan no recordaba quién se la había dado y tampoco reconoció la escritura. Después de mirarla, Hyundan se dio cuenta de que la caja decía Hipatia, el nombre de una matemática griega. Zisan no tenía ningún interés en ello, por lo que se la regaló a Hyundan. Yuan Cheng fue a buscar a Hyundan, y al ver que ella llevaba ese collar, pensó que se lo había regalado cuando estaba borracho. Se convenció de que su confesión había sido un éxito, y se alegró en secreto con la intención de invitar a Hyundan a comer. Mientras hacía fila en la cafetería, Yuan Cheng aprovechó que nadie estaba mirando y tomó una mano, sin esperar que fuera la mano de un hombre corpulento. Al perder la cara frente a la multitud, ya no estaba de humor para comer. Cuando Hyundan dijo que el collar era un regalo de Zisan, Yuan Cheng se sintió aún más confundido. Houzi aprovechó que no había nadie, se metió en el club de montañismo, abrió el casillero de Zisan y finalmente encontró las fotos vergonzosas de sí mismo. Inmediatamente las rasgó en pedazos, y Wozuyang, un cazador de rumores y sensacionalista, también se acercó. Al ver que él estaba revolviendo en el casillero de una chica, le tomó una foto. En ese momento Zisan se acercó, lo vio sosteniendo su sujetador, y le dio una buena paliza. Para ocultar el asunto de las fotos, Houzi le pidió a Zisan que fingiera ser su novia. Al ver los gestos íntimos de los dos, Wozuyang sintió que esto era solo un romance normal entre un chico y una chica, y no era digno de ser noticia, así que se fue. Al ver que Yuan Cheng y Hyundan se tenían el uno al otro en sus corazones pero se negaban a romper la última capa de la ventana, Zisan, con su carácter directo, decidió ayudarlos. Le contó su idea a Houzi y él, por supuesto, la apoyó de todo corazón. Zisan invitó a Hyundan a acompañarla a una fiesta de intercambio, diciendo que quería encontrar un novio. Houzi le informó de esta noticia a Yuan Cheng, diciendo que Hyundan estaba buscando un novio en la fiesta. Yuan Cheng se impacientó al escucharlo y se apresuró a correr para llevar a Hyundan a un lado. Hyundan, que originalmente había preparado una taza de porcelana hecha por ella misma para dársela a Yuan Cheng, también se enojó y lo culpó por no tener derecho a controlarla. En ese momento, Yuan Cheng ya no pudo contenerse y declaró que ella era su novia. Miró fijamente el collar en el cuello de Hyundan y preguntó si ella ya había aceptado la muestra de su afecto, y ahora no quería admitirlo. Fue en ese momento que Hyundan se dio cuenta de que Yuan Cheng había preparado ese collar para ella desde hace mucho tiempo. No pudo ocultar la felicidad en su corazón y sonrió tímidamente. Al ver su ropa sucia, Yuan Cheng se quitó con delicadeza su chaqueta, se la ató a la cintura y la regañó con cariño por caerse a su edad. Los dos caminaron de la mano por el campus, la pareja perfecta, sobresaliendo y atrayendo todas las miradas de los transeúntes. Hyundan regresó al dormitorio. Mi-fen ya se había enterado por Yuan Cheng y la interrogó de inmediato. Zisan, que acababa de entrar, también bromeó con Hyundan diciendo que el amor era realmente agotador, pero al ver que ella y Yuan Cheng finalmente estaban juntos, se alegró sinceramente por ella. A la mañana siguiente, Hyundan lavó la camisa de Yuan Cheng y se preparó para llevársela a clase, porque él le había enviado un mensaje de texto diciéndole que le guardaría un asiento. Al ver a Mi-fen maquillarse, Hyundan también quería verse un poco más bonita, así que Mi-fen la ayudó con entusiasmo a delinearse las cejas. Justo después de terminar un lado, Yuan Cheng llamó para apurarla, diciendo que la película estaba a punto de comenzar. Hyundan pensó que solo era cuestión de delinear la otra ceja, siguiendo el mismo patrón que Mi-fen había hecho, así que apuró a Mi-fen para que fuera a ver a Yuan Cheng primero, mientras ella se encargaba de la otra ceja. Cuando Hyundan entró en el aula, ya casi era la hora de clase. Yuan Cheng le preguntó por qué llegaba tarde, pero Hyundan ni siquiera lo miró. Yuan Cheng se sintió ansioso en su corazón, pensando que había hecho algo sin querer que la había molestado, por lo que le escribió mensajes constantemente. Desafortunadamente, un trozo de papel cayó justo a los pies del profesor Wang. El profesor lo recogió, lo abrió y leyó: tu expresión cuando estás enojada es realmente adorable. El profesor Wang lo leyó en voz alta, causando que toda la clase se riera a carcajadas. Cuando los dos llegaron al club de natación, Yuan Cheng anunció en voz alta a los miembros que él y Hyundan estaban juntos, recibiendo una cálida ovación. Al escuchar esto, Jin Tong, que estaba a un lado, no pudo ocultar su expresión de tristeza. Jin Tong fue sola al club de natación con su traje de baño.
Poco después, un miembro que estaba limpiando la encontró inmóvil en la piscina y gritó para que todos vinieran a rescatarla, al mismo tiempo que llamaba a una ambulancia para llevarla al hospital. Cuando Jin Tong se despertó, vio a Yuan Chen, el príncipe y Hou Zi de pie junto a la cama. Todos le preguntaron preocupados qué había sucedido. Jin Tong, con una expresión de dolor, dijo que probablemente se había olvidado de tomar su medicina ese día. El príncipe sacó un frasco de pastillas de su bolso. Yuan Chen vio que era una medicina para el tratamiento psicológico, lo que sorprendió a todos, ya que nadie sabía que Jin Tong padecía esta enfermedad. Jin Tong le dijo a Yuan Chen que no había podido superar la situación desde el accidente de Nan Yuan. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Nan Yuan volver y reprocharle porque solo salvó a Yuan Chen y no a él. Al escuchar estas palabras, el corazón de Yuan Chen se sintió aún más pesado, y tuvo que quedarse en el hospital para cuidar de Jin Tong. Hyundan había quedado con Yuan Chen para ir a la biblioteca, pero él le envió un mensaje de texto diciéndole que Jin Tong había recaído en su enfermedad y que tenía que quedarse en el hospital con ella. Al escuchar esto, Zisan se mostró muy escéptica de por qué ella no se enfermó ni antes ni después, sino justo cuando Yuan Chen y Hyundan acababan de hacer pública su relación. En el hospital, Jin Tong estaba siendo sometida a un examen patológico. El príncipe y Yuan Chen discutieron sobre encontrar un especialista de renombre para tratarla. Pero Jin Tong insistió en que ya estaba bien y pidió ser dada de alta del hospital. Por alguna razón, Yue Tang de repente tuvo un fuerte dolor de estómago. Hyundan se ofreció a llevar a su amiga al hospital, pero fue rechazada. Por lo tanto, Hyundan fue al club de montañismo para entrenar con Zisan. Yue Tang fue al club de natación para entregar unos documentos. Al verla agarrándose el estómago, Hou Zi le dijo rápidamente que se sentara a un lado para descansar. Al irse, vio por casualidad a Yuan Chen caminando con Jin Tong hacia el club de natación. Desde lejos, Jin Tong vio a Hyundan e inmediatamente fingió estar débil para que Yuan Chen tuviera que sostenerla. Al mismo tiempo, Yue Tang vio por casualidad a Jin Tong cambiando su medicina. Curiosa, miró más de cerca y descubrió que Jin Tong estaba poniendo algunas pastillas de vitamina C en un frasco de medicina. A medianoche, Yue Tang sufrió un dolor de estómago insoportable. Hyundan, Mi Fen y Zisan se apresuraron a llevarla al hospital, donde resultó que tenía apendicitis. Después de ser diagnosticada y tratada por el Dr. Chen, Yue Tang fue llevada a una sala de hospital, y Hyundan se ofreció a quedarse y cuidarla. A la mañana siguiente, Yue Tang se despertó y vio a Hyundan cuidándola, lo que la conmovió. Sin embargo, verbalmente se mantuvo firme y dijo que no le daría las gracias. Sin embargo, deliberadamente le pidió a Hyundan que comprara vitamina C e insinuó que los dos tipos de medicamentos eran muy similares. Una vez, Hyundan vio por casualidad a Jin Tong tomando su medicina, pero la pastilla en su mano era claramente la misma pastilla de vitamina C que Yue Tang tenía. Al escuchar esto, Zisan declaró que tenía una manera de obtener la medicina de Jin Tong para verificar la verdad. Luego, Zisan se reunió con Jin Tong en la cafetería. Zisan encontró una manera de distraer a Jin Tong y luego sacó rápidamente el frasco de pastillas de su bolso para examinarlo. Estaba segura de que era vitamina C. Para que Jin Tong no pudiera negarlo, Zisan decidió esperar a que Yuan Chen llegara antes de desenmascararla. Yuan Chen se apresuró a llegar, y Zisan y Hyundan le contaron toda la verdad. Jin Tong se sintió ofendida, diciendo que los dos la estaban incriminando y se negó a entregar el frasco de pastillas en su bolso de cuero. Finalmente, Zisan le arrebató el bolso, sacó el frasco de pastillas y se lo dio a Yuan Chen para que lo verificara él mismo. Como resultado, lo que Yuan Chen vio era, de hecho, la medicina para el tratamiento patológico. Zisan y Hyundan estaban extremadamente sorprendidas, ya que claramente habían mirado muy de cerca hace un momento. Al ver esto, Jin Tong actuó aún más agraviada, y Yuan Chen tuvo que consolarla primero. Hyundan no podía entender cuál era el problema. Le preguntó a Yuan Chen si la creía, y él afirmó que confiaba en su novia incondicionalmente. Hyundan decidió que no podía seguir soportando esto. Por lo tanto, cuando Jin Tong volvió a pedirle a Yuan Chen que la acompañara, Hyundan también se ofreció con entusiasmo a unirse. Juntos, fueron a la playa. Jin Tong le pidió a Hyundan que le tomara fotos a ella y a Yuan Chen. Hyundan intencionalmente solo le tomaba fotos individuales a cada uno y se negaba a tomarles una foto juntos. Por el contrario, ella misma hacía gestos íntimos para que Jin Tong le tomara una foto junto a Yuan Chen. El príncipe se reunió con Jin Tong, y le aconsejó que no siguiera cometiendo errores, y que lo dejara ir. Resultó que el príncipe se había dado cuenta desde el principio de que Jin Tong quería recuperar a Yuan Chen de Hyundan. Esta vez, fue él quien le cambió el frasco de pastillas porque antes, por casualidad, había escuchado la conversación entre Hyundan y Zisan. Yuan Chen llamó al padre de Jin Tong, y le contó sobre la situación de su enfermedad. Su padre le dio mucha importancia al asunto e inmediatamente hizo los trámites para que su hija se diera de baja temporalmente de sus estudios. Pero cuando se lo comunicó, Jin Tong le dijo que todo era una farsa, que ahora no podía dejar a Yuan Chen. Y justo en ese momento Yuan Chen, Hyundan y Zisan estaban parados justo detrás de ella. En ese momento su mentira sobre fingir una enfermedad también fue expuesta. Aunque ella seguía insistiendo en que amaba a Yuan Chen de verdad, él le dijo directamente que la persona que le gustaba era Hyundan. Hyundan criticó a Jin Tong por decir siempre que amaba a Yuan Chen, pero que todo lo que hacía solo lo lastimaba a él. Hyundan afirmó que ahora Yuan Chen era su novio, y si ella continuaba así,
no sería tan amable. Después de decir eso, ella, junto con Zisan y Mifen, se dieron la vuelta y se fueron, sintiendo que no podían seguir en la escuela. Jin Tong usó la excusa de ir a un intercambio musical en otra escuela para dejar temporalmente la Universidad de Océano. Cuando tomó un taxi para irse, el príncipe le trajo una taza de café que él mismo había preparado. Jin Tong no pudo evitar abrazar al príncipe, porque en sus momentos más solitarios, él siempre se preocupaba por ella en silencio. Como estudiante de psicología, Hyundan decidió tratar el síndrome de estrés postraumático de Yuan Cheng. Por lo tanto, buscó el consejo de un maestro y recopiló muchos materiales para desarrollar un plan de tratamiento, y al mismo tiempo discutió con su grupo de amigos cercanos sobre cómo llevarlo a cabo. Houzi se ofreció con entusiasmo, diciendo que tenía una manera. Le dijo a Yuan Cheng que esperara debajo de los dormitorios de chicas, pero como Yuan Cheng no escuchaba, Houzi tuvo que agarrarlo con fuerza. Siguiendo el plan, Zisan arrojó un balde de agua desde la ventana, pero en su lugar empapó a Houzi, y el primer plan falló. Luego fueron a la plaza de la fuente en el centro de la ciudad, planeando esperar hasta las 12 en punto para que el agua rociara a Yuan Cheng. Pero justo en ese momento, Yuan Cheng de repente quiso comprarle té de burbujas a Hyundan. Hyundan, impaciente, corrió y lo besó directamente. Yuan Cheng también se sumergió en el apasionado beso con Hyundan. Cuando la fuente se activó, aunque se mojó completamente, él no se dio cuenta en absoluto. Después de eso, él entendió los sentimientos de todos, pero explicó que solo no se atrevía a meterse al agua, no a la leche. Si no, ¿acaso no se había bañado en todos esos años? Cuando todos lo escucharon, se dieron cuenta de que el plan de Houzi realmente no tenía sentido. Hyundan invitó de nuevo a todos a ir a las aguas termales, y Yuan Cheng dudó en entrar. Houzi fingió que se estaba ahogando, pero Yuan Cheng no tenía intención de salvarlo porque vio un letrero al lado que decía que la profundidad del agua era de 0,9 metros. A Hyundan se le ocurrió una idea: se quitó el collar que Yuan Cheng le había regalado, lo tiró al agua y lo pisó con el pie. Luego gritó en voz alta que su collar había desaparecido. Todos rápidamente fingieron buscar en el agua, y Yuan Cheng también saltó sin dudarlo. Ese collar tenía un significado muy especial para ambos, por lo que no pensó en nada más. Al ver que finalmente se metió al agua, Hyundan estaba extremadamente feliz y rápidamente quitó su pie. Yuan Cheng rápidamente encontró el collar, lo secó cuidadosamente y se lo puso a ella de nuevo. El plan para ayudar a Yuan Cheng fue un éxito inicial, y todos estaban muy contentos. Yuan Cheng también agradeció sinceramente a sus buenos amigos. Llevó a Hyundan a la casa de Nan Yuan, su mejor amigo. Desde que le pasó algo a Nan Yuan, él nunca había vuelto aquí. Los padres de Nan Yuan se alegraron mucho al ver a Yuan Cheng, y que tenía una novia tan adorable como Hyundan. Yuan Cheng se dio cuenta de que toda la casa estaba llena de cajas de cartón empaquetadas. Él y Hyundan se ofrecieron a ayudarles a limpiar. Cuando vio que Nan Yuan todavía conservaba el reloj que él le había regalado, Yuan Cheng tomó la firme decisión de convertirse en un voluntario de rescate acuático para cumplir el deseo inconcluso de su amigo. Hyundan también expresó que estaba dispuesta a hacerlo con él. Yuan Cheng le contó a Hyundan sobre el pasado, que Nan Yuan se lesionó para salvarlo, perdiendo así la calificación para participar en la competencia. Hyundan se sintió profundamente conmovida por su amistad pura y noble. Para ayudar a Yuan Cheng a participar en el examen de selección de voluntarios de rescate acuático, Hyundan siempre estuvo a su lado. Cuando Yuan Cheng necesitaba practicar la respiración artificial y la reanimación cardiopulmonar, Hyundan estaba cooperando con él cuando fueron vistos por Houzi y los demás. Se burlaron de que Hyundan no era nada simple. El examen de selección de voluntarios ya había llegado, pero Yuan Cheng dudaba en meterse al agua y finalmente perdió la competencia. Estaba muy desanimado y Hyundan, al verlo, también se preocupó mucho por él. Mifen invitó a todos a la celebración de su 199º día de noviazgo con Yuan Senador. A todos les pareció un poco ridículo, pero Mifen creía que la vida necesitaba un poco de ese sentido de ritual. El grupo fue a la playa, donde Mifen y Yuan Sen habían decorado de forma muy romántica. Ella también reveló que habían preparado regalos sorpresa en la playa, a ver quién los podía encontrar. Houzi y Zisan estaban excavando en la arena. Finalmente Zisan encontró una caja, dentro de la cual había una piedra. Ella miró felizmente la piedra y le dijo a Houzi que le gustaba. Houzi no podía creer lo que escuchaba y le preguntó qué acababa de decir. Zisan, avergonzada, no se atrevió a repetirlo y fingió estar borracha. Houzi se apresuró a sostenerla, pero al ver que él no tenía ninguna reacción especial, Zisan se enojó, se levantó de inmediato y se fue. Hyundan y Yuan Cheng también estaban buscando un tesoro en la playa. Ella pidió ir al baño, dejando a Yuan Cheng solo para seguir buscando. Cuando regresó, de repente no lo vio por ninguna parte. Justo en ese momento, alguien a lo lejos gritó que una persona había caído al mar. Hyundan vio el sombrero de Yuan Cheng flotando en la superficie del agua. Pensando que le había sucedido algo, gritó y se tiró al mar. Yuan Cheng llamó por teléfono,
pero se dio cuenta de que Hyundan ya había nadado lejos. Le gritó que regresara, pero ella no lo escuchó. Yuan Cheng, en pánico, se tiró al mar sin importarle nada. Houzi y Yuan Shen también corrieron hacia él. Finalmente Hyundan escuchó el grito. Se dio la vuelta y al ver que Yuan Cheng ya estaba en el agua, nadó rápidamente de regreso. Todos, nerviosos, subieron a Yuan Cheng a la orilla. Después de calmarse por un momento, se despertó y su cuerpo no presentaba nada alarmante. Sin embargo, su interior se sintió aún más devastado. Antes era un nadador talentoso, y ahora me he convertido en un inútil. Él decidió que tenía que cambiar, así que buscó a un psicólogo. Faltaban 2 días para los resultados del examen, y el médico le aconsejó que se relajara. Hyundan invitó a Yuan Cheng a participar en su clase de psicología. El profesor explicó el principio de la enfermedad del trastorno de estrés postraumático y los métodos de tratamiento. Entre los ejemplos dados, hubo casos de éxito, y también casos de fracaso. Después de escuchar, Yuan Cheng se sintió muy confundido. Hyundan sintió su ansiedad y le tomó la mano para consolarlo, diciéndole que todo estaría bien y que la enfermedad definitivamente tenía cura. Houzi no dejaba de pensar en la reacción de Zisan ese día, sintiendo que ella no estaba bromeando. Para descubrir la verdad, Houzi fue al club de escalada a buscar a Zisan. Él estaba torpemente tratando de calmarse cuando Zisan, al verlo murmurar solo, estaba a punto de preguntarle qué pasaba cuando de repente recibió una llamada. Houzi la siguió afuera y descubrió que un chico extranjero estaba hablando y riendo íntimamente con Zisan. Houzi lo siguió a un restaurante y vio que el chico extranjero estaba siendo íntimo con otra chica. Él se abalanzó para jalarlo, gritando que Zisan era su novia y que no le permitía hacer nada malo. Inesperadamente la otra chica no era Zisan en absoluto. Houzi había causado un malentendido y ahora no se atrevía a enfrentarla. Zisan recibió una invitación de la Asociación de Escalada Extranjera y estaba a punto de ir a una competencia. Ella estaba muy preocupada por la situación de Yuan Cheng, por lo que le pidió a Hyundan que se asegurara de cuidarlo bien. Houzi se sintió muy triste al escuchar esta noticia, pensó que Zisan nunca regresaría. Por lo tanto, mientras la ayudaba a empacar, aplastó todos los paquetes de fideos instantáneos. Cuando Zisan vio esto, no pudo evitar reír. Houzi la persiguió hasta el aeropuerto, pero no la vio por ninguna parte. Él la llamó preocupado, sin saber que ella estaba justo detrás de él. Houzi la persiguió hasta el aeropuerto, no la vio y su corazón se quemaba de ansiedad. Justo en ese momento Zisan se estaba preparando para pasar el control de seguridad, recibió la llamada de él y regresó. Apenas la vio, Houzi se apresuró a preguntarle si esta vez podían oír. Zisan se negó, esta vez no se podía. Al escuchar esto, Houzi se sintió muy decepcionado, pero Zisan reveló que acababa de recibir una invitación de la Asociación de Escalada Extranjera para participar en una competencia. ¿Cómo podrían oír? En ese momento Houzi se dio cuenta de que esta vez no se iba para no volver. Le entregó un mazo de cartas con fotos de modelos que había fotografiado en los últimos días, quedándose despierto hasta tarde para hacerlas. Quería usar esta forma de retenerla, diciendo que quería dárselas para que ella las cuidara. Zisan se sintió inmensamente feliz al escuchar esto, sabía que esta era la mayor confianza que Houzi le tenía. Emocionada, lo abrazó. Yuan Cheng seguía inmerso en su tristeza. Esto hacía que Hyundan se preocupara mucho por él. Ella usó una grabadora para registrar sus sentimientos, sin saber qué hacer para poder ayudarlo. Ella vio una película sobre un niño que desde pequeño sufrió un trauma psicológico debido a su entorno familiar, y que al crecer, con la ayuda de la persona que amaba, sanó sus heridas y se convirtió en una persona sana. Mi Fen la vio tan obstinada por la enfermedad de Yuan Cheng y la animó a seguir esforzándose, diciéndole que su condición definitivamente mejoraría. Yuan Cheng fue al hospital a recoger los resultados de su examen anterior, los cuales no eran muy optimistas. El médico lo consoló, diciéndole que no se estresara demasiado, y que necesitaba seguir el tratamiento paso a paso. Con un estado de ánimo deprimido, Yuan Cheng no vio la película que Hyundan le recomendó, lo que también hizo que el estado de ánimo de ella empeorara. Jin Tong ha regresado, fue recogida por Sizi, y también trajo regalos para todos. Hyundan, deprimida por la enfermedad de Yuan Cheng, llevó la grabadora a la orilla del mar, preguntándose si debería rendirse y no presionarlo tanto. No podía dejar de amarlo solo porque él no se metía al agua. Justo en ese momento Jin Tong corrió a buscarla, preguntándole si había visto a Yuan Cheng, ya que venía a buscarlo para renunciar. Ella quería dejar su puesto como gerente del club de natación para concentrarse completamente en sus estudios. Jin Tong también dijo que en el pasado le había causado muchos problemas a Hyundan, y quería disculparse formalmente con ella. Después de que Jin Tong se fue, el estado de ánimo de Hyundan mejoró un poco, sintió que esta vez Jin Tong había cambiado mucho. Zisan terminó la competencia y regresó a la escuela. Hyundan y Mi Fen se alegraron mucho de verla. Sabiendo que Jin Tong había regresado, Zisan le recordó a Hyundan que debía tener cuidado con ella, pero Hyundan dijo que esta vez vio que Jin Tong había cambiado bastante. A la mañana siguiente Hyundan le llevó el desayuno a Yuan Cheng. Houzi le dijo que estaba en la sala de música, y Hyundan fue a buscarlo con el desayuno. Pero cuando vio que solo estaban Jin Tong y Yuan Cheng dentro, su estado de ánimo decayó de inmediato, y se dio la vuelta y se fue en silencio.
En la sala de música, después de que Jin Tong terminara de tocar la pieza, Yuan Cheng dijo que su enfermedad no había mejorado mucho. Resulta que Jin Tong y Zizi estaban tratando de usar musicoterapia para tratarlo. Jin Tong pensó que tal vez su técnica de piano no era buena y había afectado la efectividad. Propuso que este fin de semana fueran a escuchar a un maestro de música tocar en vivo. Al ver la incomodidad de Yuan Cheng, Jin Tong propuso invitar a Hyundan y Zizi para que fueran los cuatro juntos. Yuan Cheng le compró a Hyundan un vestido de noche para ir al concierto. Cuando se enteró de que Hyundan había malentendido que él y Jin Tong estaban solos en la sala de música, inmediatamente explicó que Zizi también estaba allí. Están intentando usar musicoterapia para tratar su enfermedad. Cuando Hyundan escuchó esto, su sonrisa volvió a ser radiante, ya no estaba triste y el concierto comenzó. Hyundan vio que la horquilla de Jin Tong estaba rota, así que se quitó la suya y se la puso a ella. Después, Jin Tong regresó la horquilla. Hyundan tenía prisa por salir, así que dejó la horquilla y la grabadora en la mesa del club de escalada. Pero cuando regresó, ya no pudo encontrar la grabadora. Mientras tanto, Yuan Cheng regresó al club de natación, abrió el cajón y, sorprendido, vio una grabadora. La encendió y escuchó a Hyundan decir que la enfermedad de Yuan Cheng no tenía cura, que era hora de que ella le dijera adiós. Después de escuchar, el rostro de Yuan Cheng se oscureció, y él inmediatamente buscó a Hyundan, le arrojó la grabadora y se fue enojado. Para darle a Hyundan la oportunidad de explicarse, el grupo de amigos citó a Yuan Cheng en el club de natación. Con la ayuda de todos, Hyundan logró citar a Yuan Cheng en la piscina, con la intención de explicarle todo claramente. Pero Yuan Cheng no le dio esa oportunidad, se dio la vuelta fríamente y se fue, haciendo que Hyundan, con el corazón roto, se arrodillara en el suelo y llorara desconsoladamente. Aunque todos estaban muy preocupados, sintieron que lo mejor era que los dos lo resolvieran por sí mismos. Por la noche, Yuan Cheng se sentó solo bebiendo cerveza en la cancha de deportes, y Zisan se acercó a sentarse y beber con él. Ella originalmente quería que Yuan Cheng se emborrachara para que pudiera decir la verdad sobre la razón por la que rompió con Hyundan, pero inesperadamente, aunque Yuan Cheng se emborrachó, se mantuvo obstinado y no dijo nada. Zisan tuvo que ir a buscar a Hyundan. Justo en ese momento, Jin Tong pasó por allí, vio a Yuan Cheng completamente borracho, lo llevó al dormitorio masculino para entregárselo a Zizi. También fue en este momento que Hyundan, sin darse cuenta, se acercó al área de los dormitorios masculinos y presenció la escena, e inmediatamente se dio la vuelta y huyó. Yuan Cheng le entregó la gestión del club de natación a Houzi, diciendo que pronto tendría que participar en una competencia de matemáticas, por lo que iría a la ciudad vecina para un entrenamiento. Le pidió que se encargara temporalmente del club. Houzi se apresuró a llamar a Hyundan para darle la noticia, pero ella sintió que no podía hacer nada. No sabía cómo liberar la tristeza en su corazón, así que después de clase desahogó su ira escalando furiosamente. Mifen estaba muy preocupada, pero Zisan pensó que era una forma para que ella liberara sus emociones. Durante la comida, varias estudiantes de la mesa de al lado vieron a Hyundan y comenzaron a susurrar, diciendo que el chico popular Yuan Cheng la había dejado. Zisan y Mifen se enojaron y las regañaron, mientras que Hyundan no pudo tragar nada. Hyundan se enfermó y Zisan llamó directamente a Yuan Cheng. Por teléfono, Yuan Cheng dijo fríamente que su enfermedad no tenía nada que ver con él. Pero tan pronto como colgó ordenó comida del restaurante Nansan para Hyundan. Cuando recibió la comida, Hyundan se dio cuenta de que Yuan Cheng se la había ordenado especialmente, y su estado de ánimo mejoró un poco. Después de comer, fue a la orilla del mar, enterró el collar que Yuan Cheng le había regalado en la arena, como una despedida a esta relación. Zizi de repente llamó a Hyundan porque había arreglado la grabadora. Hyundan corrió deprisa y escuchó la grabación que había sido editada. En ese momento ella entendió por qué Yuan Cheng estaba tan enojado. Inmediatamente encontró la grabación original en su computadora y se la envió. Después de escucharla, Yuan Cheng se dio cuenta de que había culpado a Hyundan por error. Pero él no tenía ninguna confianza en su enfermedad, pensando que no debía ser una carga para ella. Por lo tanto, no llamó a Hyundan para hacer las paces. Hyundan no recibió respuesta de Yuan Cheng, y su corazón estaba hecho un lío. Zisan fue a la oficina de Yuan Cheng a buscar un sello, y resultó que encontró su expediente médico. Después de leerlo, Hyundan entendió completamente la razón por la que Yuan Cheng había estado tan deprimido todos estos días. Se culpó a sí misma por ser tan insensible, y por no haberse dado cuenta de que él había estado yendo al médico a escondidas. Hyundan corrió a la playa a buscar el collar, pero no importa cuánto buscó, no pudo encontrar el collar. Hyundan estaba eufórica, lo sostuvo con cuidado en sus manos, tan conmovida que estaba a punto de llorar. Fue a la cocina de Zisan para cocinar muchos platos deliciosos, y luego tomó un autobús a la escuela donde Yuan Cheng estaba entrenando. Se las arregló para colarse en el edificio de enseñanza, se subió a una silla y vio a Yuan Cheng haciendo un examen. Hyundan dibujó un símbolo de sumatoria de matemáticas en la ventana. El supervisor se dio cuenta, y ella se apresuró a huir. Yuan Cheng vio el símbolo, e inmediatamente entendió que era obra de Hyundan. Por lo tanto, rápidamente terminó el examen y corrió afuera a buscarla. Al escuchar la voz de Hyundan que lo llamaba por detrás, Yuan Cheng se dio la vuelta de inmediato y sus ojos se encontraron.
Al escuchar la voz de Hyundan que lo llamaba por detrás, Yuan Cheng se dio la vuelta de inmediato y se encontró con la mirada de Hyundan. Cuando se enfrentaron, Hyundan le dijo que había leído los resultados de la evaluación psicológica y que lo sabía todo. Lo animó diciéndole que todavía tenían muchos desafíos por enfrentar y que ella lo protegería sin importar nada. Le pidió que no le ocultara nada más y luego lo felicitó por su cumpleaños. Sin embargo, como había sido perseguida por el supervisor, el pastel se había arruinado. A pesar de eso, Yuan Cheng estaba muy conmovido. Se acercó lentamente, se inclinó y la besó en los labios. También le prometió que nunca más la dejaría. Al día siguiente, todo el grupo de amigos brindó alegremente por su reconciliación. En medio del ambiente alegre, un amigo se preguntó quién había editado la grabación para incriminarlos. Casualmente, Hyundan tomó por error el teléfono de Jin Tong y descubrió que tenía una mancha de pintura extraña, idéntica al tipo de pintura utilizada para decorar el club de escalada. Luego, Hyundan se reunió en privado con Jin Tong y fue directa al grano. La confrontó preguntándole si ella había tomado su grabadora. Aunque Jin Tong lo negó, Hyundan le mostró la prueba innegable de la mancha de pintura. Al ver que ya no podía ocultarlo, Jin Tong mostró su verdadera cara, gritando que lo había hecho porque no quería verlos juntos. En ese momento, Yuan Cheng apareció inesperadamente y afirmó con certeza que incluso sin Hyundan, nunca le gustaría Jin Tong. Al escuchar toda la verdad, Sizi también se sintió completamente decepcionado y decidió terminar su relación con Jin Tong, dándose cuenta de que solo había sido utilizado. Poco después, Sizi decidió ir a trabajar como voluntario a un lugar en el desierto sin avisarle a nadie. Por su parte, Jin Tong, antes de irse a estudiar al extranjero, buscó a Yuan Cheng para confesarle un secreto impactante sobre la muerte de Nan Yuan. Ella admitió que ese día fue a alquilar 11 tanques de oxígeno. Por las prisas, ella misma eligió el equipo y sin querer, se llevó 2 tanques de oxígeno defectuosos. Jin Tong había mantenido este secreto para que Yuan Cheng compartiera la responsabilidad con ella. Antes de irse, se disculpó con Yuan Cheng, diciendo que al revelar esto solo se sentía más ligera. Después de todas las tormentas, Hyundan y Yuan Cheng superaron juntos el examen y recibieron sus certificados de voluntarios de rescate. El día de la graduación, Yuan Cheng tuvo el honor de dar un discurso. Al ver a su novia correr desde lejos, sonrió y pidió permiso para decir unas palabras más. Con una mirada afectuosa hacia ella, confesó que en el pasado, las matemáticas solían ser lo más hermoso a sus ojos. Pero más tarde se dio cuenta de que solo se sentiría verdaderamente satisfecho cuando la conociera a ella. Ella era como un espejo que reflejaba su propia arrogancia. También era como un rayo de sol que perforaba las nubes, llegando directamente a su corazón. Su valentía lo ayudó a ser más valiente. Finalmente le dijo que la amaba. En las vacaciones de verano, Hyundan regresó sola a su pueblo natal. Todos los días iba al río a pescar y contaba los días que estaba lejos de su amado. Una hermosa tarde, mientras deambulaba por la orilla del río, de repente escuchó una voz familiar. Yuan Cheng había aparecido inesperadamente. Saltó de un bote y nadó directamente hacia la chica que amaba. Así, el viaje de la juventud de ellos y sus amigos llegó a un final feliz, abriendo un futuro feliz para siempre. La película termina aquí. Gracias por su atención. Si les gustó, por favor denle un me gusta. No olviden suscribirse al canal y hacer clic en la campana para esperar las películas más recientes.